Suscríbete a la Panterita. A la audiencia de ABC Cardinal, muy buenos días. ¿Cómo te va, Dani? Federico, saludos para todos. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, saludos a todos. Bueno, viernes, hoy arranca el campeonato, un partido novedoso por el tema del público. ¿Cuánta gente al final? 40, ¿verdad? 50. ¿Cuánta gente hay hoy? 50. 50 o 40 son los que están. 370 se inscribieron, pero pasaron los requisitos 50 personas. Ahora uno le pregunta, doctor. Claro, por eso se no, había aminorado un poco el entusiasmo. Para Cerro, Libertad está confirmada las 1000 ya, ¿o no? Yo sé que se redujo el cupo de 2000 a 1000. Porque era 24 horas antes, Federico, ¿te acuerdas? Claro. El resultado va a estar 24 horas antes y allí se va a saber quiénes son los que pasan por el filtro de los requisitos. Yo lo que, por eso yo era, bueno, uno sabe, una cosa es la intención y otra cosa es la ejecución. De la ejecución a mí me generaba enormes dudas, justamente por los requisitos, el tema de las 2 dosis y todas las otras cuestiones que no íbamos a tener, especialmente en los dos partidos en cuestión entre hoy y mañana. ¿A qué voy? Supongamos que hoy con 40 o 50 personas el plan sale bien, pero eso te sirve para que después digas, yo quiero que me apruebes para el 20% de mi aforo. ¿Se entiende? O sea, vos cuando haces un plan piloto es tener la cantidad de gente... Vos decís que esa cantidad posiblemente no te va a servir para determinar si la muestra es suficiente como para saber si puede haber o no contagio, que el fútbol puede contagiar o no. Si no, desde el vamos hubiera dicho, yo voy a convocar 50 voluntarios nomás. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, ¿cuál lo que es el chiste? Yo digo, 1000 personas quiero, y yo otra vez pongo así, exigencia, esta. Se inscribieron 300, de las cuales 250 había sido que no son. Porque si vamos a ir al caso, los partidos casi ya, probablemente ya se juegan con 50 personas. Pero con más. Bueno. Con más. Pero no, yo voy al tema del... O sea, lo que voy nomás es que el día de mañana no quede esto de que... Espera, ¿y cuál fue la base para la aprobación? Y aquel, ¿te acuerdas que el partido soluqueño, cuánta gente hubo? 50 personas. Espera, vos basándote en 50 querés que te habilite para 1000 personas. Flexibilizando un poco. Entonces, yo llevando un poco a eso que ocurrió, y creo que la prueba de fuego va a estar en el domingo, en el partido de Cerro Libertad, más con la infraestructura que tiene la cancha de Cerro Porteño. Ninguna duda. Bueno, acá nos dicen si me dan la dirección de la radio para retirar el libro que ganó mi hija, debe ser el de a la Gran Chile 30. Yegro 745, ABC Color, entre Luis Alberto Herrera y Fulgencio R. Moreno. Ahora me dieron para ir a hacer el hisopado para el partido Guaraní Nacional. Pero es en el Comité Olímpico Paraguayo, muy retirado. Si no tenemos móvil ni colectivo, pasar por ahí. Soy de Ñembuí. Pero igual un colectivo te puede tomar, no nos queda tampoco tan lejos. O sea, algún esfuerzo hay que hacer, ¿verdad? Pero o sea, para ingresar para allí, Federico, es complicado. Si no tenés móvil. No, si no tenemos móvil es complicadísimo. ¿A dónde? Y al Comité Olímpico. Es largo, muchos kilómetros para llegar, o sea, es larga la distancia. El famoso, cuando hicieron, no pensaron justamente... Claro, y sí, pero... No, complicado. Bueno, y después... Bueno, que también no es muy canchero. Ahora sí, en otro lado, sí, igual nomás a hacer la fila. Los Olimpia, ¿no? Que está esperando Flamengo. Esta tarde quisiera que tengamos el calendario. Primero en Asunción, después en el Maracaná. Antecedentes estamos viendo con Berru, 2012-2002. Hay victorias de Olimpia, ni una de Flamengo. Ayer un partido de sufrimiento a full, 45 minutos de un dominio total del Inter. Hasta el penal, dominio también. Y después del penal, cómo cambió todo, ¿no? Porque termina incluso, como estábamos diciendo ayer, brindando mejor imagen Olimpia. Hasta pateando al arco, algo que no había hecho y en reiteradas ocasiones, en los últimos 15 minutos, donde mostró también que, lo decía Orteman, físicamente el equipo aguantó, porque se soltó. Estamos con, nos dice Fabio, estamos con Sergio Orteman. Sergio, ¿qué tal? Buen día. Federico, buen día, ¿cómo te va? Bien, felicidades, Muchas gracias. Solo ustedes los que están ahí en el día a día, en el hora a hora, y ayer un partido tan sufrido y con un final... de eso que seguramente te habrá recordado un poco a vos aquella semifinal contra Gremio, ni hablar la final con Sao Caetano, pero realmente de esos festejos que hacía mucho no se daba para Olimpia. La verdad es que no me dio tiempo de acordarme de nada, ¿no? Claro. Soy sincero, pero sí muy contento por el esfuerzo,
por la predeterminación de los jugadores, por el momento que está pasando el club y cómo ellos absorbieron de toda esa situación y en lo deportivo la verdad que tuvieron 2 partidos de muchísima concentración contra un rival durísimo, ¿no? que es la realidad. Sergio, esta victoria por los penales y lo que fue el partido de ayer, ya vimos un equipo cambiado en la ida, un equipo mucho más competitivo, un equipo con mucho más compromiso, mucho mejor parado. Está claro que aquel de la primera fase, pero este tipo de victorias, y uno ve a Derli que no estaba y está muy bien, y ve que la dupla central ya está en el fondo, Brian Ojeda que tiene un lugar muy importante, Pita levantó muchísimo el nivel, y ve este equipo de Olimpia y con el envión de lo que debe ser lo anímico, ha crecido pero demasiado respecto a esa primera fase. Sí, creo que fue de menos a más Olimpia, ¿no? En la Copa. Fue de menos a más, fue cambiando la manera de jugar en la Copa, se fue acostumbrando a jugarla de otra manera, que yo creo que se juega de otra manera, y los jugadores, la verdad, lo fueron entendiendo, de que se juega diferente, y yo creo que los últimos 4 partidos, yo creo que a partir de Inter, el partido que perdemos 1-0 de local, a partir de ahí el equipo agarró esa identidad, esa mística de jugar la Copa de igual a igual, de respetar a los demás, pero se termina haciendo respetar el equipo adentro del campo, y la verdad que con grandes jugadores, con grandes referentes, se terminan consiguiendo esta clasificación de la manera que se consiguió. Sergio, ¿qué tal? Te saluda Ariel Marecos. Antes que todo, muchas felicidades por la campaña. Te pegaron mucho también. Cuando no salían las cosas, aguantaste y en 4 o 5 meses estás haciendo la mejor campaña internacional en Copa Libertadores en los últimos tiempos del Olimpia. Consultarte lo siguiente, Sergio. Se sufrió mucho, que también forma parte del juego. Pasó un poco que por momentos, principalmente en el primer tiempo, se presionó desparejo y se dejó algunos espacios. Yo creo que el primer tiempo, a diferencia del partido que fue acá, no pudimos robar la pelota claramente. Solo la pellizcábamos, esa segunda pelota nos costó recuperar. Nosotros acá recuperamos mucha primera y segunda pelota en presión en mitad de cancha y podíamos salir más fluidos los laterales. Nos costó mucho salir hacia los laterales, hacia nuestros extremos, entonces la pelota la agarrábamos ahogado y la perdíamos rápido, y Inter provocaba esa presión eficiente también. Nos costó, yo creo que el segundo tiempo lo pudimos mejorar, y bueno, y se vio que terminamos hasta con un resto físico mayor al de ellos, con más reacción, con mejores transiciones y muchas situaciones. Sergio, felicidades antes que nada. Te iba a preguntar si ya había cabeza para analizar un poco el partido, pero con la respuesta que está dando sí, porque uno trata de magnificar o imaginar lo que consiguieron ayer. ¿Cae la ficha o por la adrenalina, el calendario, el día a día todavía no? Y la verdad que no tenemos tiempo. Esa es la realidad. No es cuento ni nada. Disfrutamos ayer, contentísimo con lo que hicieron los jugadores, como dije al principio, con todo lo que está pasando el club, pusieron la cara, de local merecieron ganar, hacer más de un gol. Allá jugaron contra un gran equipo que mejoró muchísimo lo que había jugado contra nosotros local, y le dimos batalla hasta el final. Entonces, a ver, ayer lo disfrutamos, contento con ellos por cómo lo vienen haciendo, por cómo esa valentía de jugarlo, y ya bueno, ahora nos levantamos y ya tenemos que prepararnos en octubre. Es la realidad y la vorágine del fútbol también, ¿no? Yendo un poco al partido de ayer, como que también complicó que cuando Aguirre especulaba si iba a jugar con Gallardo o Yuri, pone a los dos y a Yuri lo pone bien por derecha. Uno sabía que Derli hacía un trabajo muy sacrificado ahí con Moisés, y que haya caído por ese sector complicaba un poco a Tito, además de lo que mencionabas, el tema de
de la postura que tenía el equipo en la ida aquí en Asunción, de cómo recuperaba rápidamente el balón, y un Tyson que tiene una jerarquía diferente de cómo se movía allí entre los volantes y por delante de los zagueros. Sí, ellos, a ver, arrancaban con Patrick, con Tyson y con Moisés por izquierda, y cuando nos juntaban gente acá, ya lo encontraban a Yuri en cambios de frente de 50 metros del pie, y obviamente que ya encontraban duelos mano a mano con Tito, ¿no? O con Dallis corriendo de atrás. Sí. No estaba fácil esa situación porque no podíamos cortar ese circuito tan bueno que tienen ellos, y a su vez le agregaron ese cambio de frente. Y nosotros cuando pellizcábamos pelota nos quedaba larga, o cuando robamos no podíamos salir como para respirar, y también a ellos llevarlo profundo, ¿no? Creo que virtudes de ellos, y a nosotros nos costó la cancha muy rápida que estaba ayer en Porto Alegre. Igual lo subsanás mucho con el ingreso de Ale jugando ahí por el sector izquierdo, con lo que te da Silva, mayor oxígeno, el tema de la tenencia. Y en ese sentido, Sergio, te pregunto, ¿qué buscaste con la titularidad ahí de Jorge? Porque Derlis te jugó bien por derecha, te jugó bien de segunda punta, después cuando entra Walter vuelve a ser flexible. ¿Y qué te pareció el trabajo que tuvo Recalde en ese primer tiempo? A ver, a nosotros no poder recuperar y no poderlo hacer fluir ni a él, ni a Derlis, ni a Pita, creo que nuestros tres delanteros del primer tiempo no lo pudimos hacer fluir como equipo tampoco. Corríamos más para atrás, entonces, a ver, ya decidimos encontrar uno más chiquitito, uno tan posicional como Pollo, y le íbamos a agregar obviamente ese despliegue con Ale por izquierda a la hora de la tenencia y a la hora del desdoble, ¿no? Ya pudimos recuperar mejores pelotas y pudimos tener un poco más de paciencia para llegar también al arco rival, ¿no? Creo que por ahí también se dio de eso, que de robar y controlar un poquito el juego por momento. El tema de Ale Silva, Sergio, lo decíamos ayer en la transmisión, porque hemos visto muchas veces cómo se comporta cada costado. Es como que cuando él juega a la derecha tiene más traslado, pica al vacío, trata de juntarse, pero cuando juega a la izquierda es como que la diagonal le queda mejor hasta para lanzador. Ayer 3 o 4 lanzamientos muy buenos, aprovechando la movilidad de Derlis, en un momento de Pita también. Es como que juega más estacionado, tiene otro panorama de la cancha a la izquierda. Sí, es por el perfil. Sí. A ver, obviamente que Ale va por los dos perfiles bien, pero obviamente cuando juega extremo por derecha tilda más a hacer desborde y a meter pelotas filtradas o centros, y por izquierda, bueno, tiene la posibilidad del remate también, ¿no? Más entrando él con más energía y con ellos cansados, él con buenas decisiones lo encontró a Dale y a Pita en varias ocasiones, bueno, lo encuentra cabeceando también, en remates del área. Sí. Sergio, a ver, contando una sensación del reencuentro con Osvaldo Domínguez Dip, entiendo que se dio después de mucho tiempo. Sí, había ya una charla pendiente con Osvaldo, con Oscar Vicente, hacía tiempo que no nos veíamos como para saludarnos y ver un poco cómo veían las cosas ellos afuera del club, y bueno, saludarlos un poco y hablar un poquito cortito de cómo estaba el día a día nuestro y cuál era el pensamiento de ellos. Si bien es cierto, Sergio, cambian los planteles, ¿no? Pero vos conocés muy bien a Flamengo, jugaste, aquí me cuentan los partidos del 2002 y 2012 contra este conjunto en Copa. Tiempos muy diferentes. Sí. No, tiempos muy diferentes. Ahora estamos jugando contra, y debe ser, si no es el mejor equipo de América, anda cerca. Pero en lo económico, en lo individual, en lo que ha logrado los últimos años también. Esa es una realidad. Digo, ha cambiado mucho lo que pasó futbolísticamente a lo que es la realidad hoy en día, a lo que es Flamengo. Sí, especialmente uno recuerda 2002, tenía como figura Julio César, el arquero, que era muy joven, y estaba Petkovic, aquel serbio que le pegaba muy bien la pelota, y después tenía muy poco, y en el 2012 estaban Ronaldinho y Wagner Love, pero
ese equipo tampoco llegó mucho, y el de ahora, como decís, campeón de América, quedó eliminado con Racing en la Copa pasada. Un equipo que mantuvo, y que después de lo que fue la salida de Jorge Jesús, ahora con Renato, un poco antes con Rogerio, también levantó bastante y juega igual en todos lados, Sergio, ¿eh? Viene siendo el equipo bicampeón brasilero. Sí. Debe tener mucho mérito para poder lograr eso, y bueno, y estos 3-4 años que vienen haciendo en Sudamérica, ha sido uno de los equipos más grandes. Y ustedes, Sergio, remarcaste varias veces la condición en la que está Olimpia, que sabemos hay un ajuste importante, se fueron varios jugadores, otros seguramente, algunos habrán quedado con un régimen quizá menor a aquel, son cosas que se dan en todos los ámbitos. Esto, digo, el golpe anímico, se sabe que en otro momento hablar de un enfrentamiento con Flamengo, a ver, un mes atrás hubiera sido algo muy previsible en cuanto a resultados, pero ¿cómo vas a trabajar de acá al 15, o 14 o 15? Porque la fecha pasada, un equipo totalmente alternativo, un equipo con una gran cantidad de suplentes o de jugadores que no iban a estar ahora en el partido de Porto Alegre. ¿Cómo se va a ir trabajando de acá para que lleguen bien físicamente? Porque se necesita de eso. Ayer, como decís, se demostró en los últimos 15 minutos que el equipo estaba muy bien, porque ganó las divididas, se fueron entre muchos a tratar de incluso definir el partido antes de los penales. Eso se notó ayer. ¿Tuvo que ver el descanso? ¿Pensás que va a ser una rotación importante? Sí, a ver, se notó que sí que tuvimos más fuerza y más oxígeno que ellos. No sé si fue por no jugar o, a ver, yo creo que si hubieran jugado, capaz la motivación de estar ahí. Nosotros tomamos la decisión de prevenir muchas cosas. Ahora sí vamos a empezar de vuelta el torneo local, tratando de que compitan los máximos jugadores que nosotros creamos, que estén bien y que no tengan ninguna molestia muscular ni nada, para afianzar el equipo y darle rodaje. Y después, bueno, de acá recién a 3 partidos va a llegar la Copa, bueno, ahí decidiremos qué planteamiento hacemos en la previa o en mitad de semana, así que no lo sé eso realmente. Sí sé que hoy tenemos que descansar, mañana recuperar también, y el domingo ya apuntamos para jugar al lunes contra 12 de octubre. Sergio, ya que hablaste de prevención, acá estábamos debatiendo inclusive el día del partido contra River, esa rotación masiva. Vos hablas del tema de lesión, porque por otro lado también podría haber sido, quiero darle más ritmo a los jugadores, pero por la magnitud de lo que se jugaba ayer, vos querías evitar cualquier tipo de baja posible para que llegaran enteros para el partido de ayer. Sí, a veces tenés algún jugador engripado, tenés algún jugador golpeado, y realmente tenemos un plantel con mucha calidad. Entonces también tenemos variantes como para poner, de mucha jerarquía. A veces uno decide hacerlos descansar y capaz lo correcto es que jueguen todos los partidos. La verdad que no tenemos esa bolita de cristal, ¿no? A veces cuando hay molestias, que estamos en el día a día, o hay una gripe, o hay un golpe, y tenés un partido más que trascendente para ellos, para la historia del club deportiva y económica, y bueno, a veces el riesgo ese te lleva a cometer errores, no subestimando a nadie, pero a cometer errores como entrenadores de decisiones. Sergio, apelo también a la gran cantidad de partidos que disputaste, también ahora mirando como técnico, el tema de la importancia anímica, porque ya estábamos debatiendo acá lo físico, lo de ustedes, lo del Inter, porque no se puede negar que los últimos 20 minutos ustedes estaban mucho mejor que el rival, pero desde lo anímico, ¿cuánto crees que también pesa? Porque estamos hablando, para la gente que capaz no estaba muy familiarizado, Nilsson era el Ale Silva de ellos, o sea, era un tipo que tenía un récord perfecto. Desde que llegó a Inter, pateó 14 penales, había metido los 14, era el mejor penalero y Alfredo le tapa. O sea, también eran conscientes de que no era un penal más, sino que si el mejor de ellos no pudo contra el mejor arquero, se daba absolutamente vuelta. ¿Y cuánto
¿Pesa el tema anímico para explicar los últimos 20 minutos, Sergio? Bueno, todo eso que vos decís estadísticamente lo podés vos analizar fríamente mirándolo. Sí. Realmente yo eso no lo tuve nunca en la cabeza ni nada. Pero sí, obviamente erran el penal y se golpean. Y nosotros crecemos. Alfredo no creció más porque ya estaba, era la frutilla de la torta de lo que venía haciendo en el partido. Pero sí el equipo obviamente creció anímicamente, ellos decayeron anímicamente y bueno, y entre lo físico, la agresividad, mejores controles nuestros, mejores transiciones, llevó a que el desgaste lo hicieran ellos y que nosotros tuviéramos capaces esos últimos 20 minutos con un cambio más de velocidad y de resto físico. Analizaron, llegaste a ver el penal de Salazar, quizás si el partido terminaba 1-0, estaríamos hablando mucho de la jugada porque para muchos no, para otros sí, para nosotros con Dani acá en la transmisión fue penal, hay un toque que para vos, Ariel. En el momento de la transmisión no fue clara la imagen, pero después ya vimos la imagen del VAR, 2 imágenes, y ahí se dio cuenta, claramente se dio que hubo un toque. Pie con pie, ¿no? Exacto. O sea, justamente. el famoso, el VAR no tenía el elemento para revocar, más en este contexto de Claro. que era local, era equipo brasileño y todo lo otro que ya sabemos que se venía cargando. ¿Lo viste después, Sergio, al penal? No, la verdad que no lo vi. Pero a ver, yo estoy en una óptica en diagonal, ¿no? Sí. Cuando veo que Tucu ya gira Sí. para rechazar, ya sabía cómo terminaba la jugada. Totalmente. Te agarraste Vos la sabés que- cabeza. Vos sabés cuando el centro lo pasa a Yuri que estaba en el medio y se va así, era un final anunciado, ¿verdad? Sí, porque queda el jugador de ellos de frente y él girando en una posición que no lo puede observar nunca para tratar de rechazar. La única que tiene es llegar mucho antes, pero es difícil por cómo vino la pelota y cómo lo agarra incómodo para rechazarlo. Al lateral, cuando son esos centros entre líneas, los agarra muy incómodo para poder cerrar, de cortar esa pelota. Eso es real. Vaya, aparece un jugador, se dan muchísimos penales de esa característica. Sí. Antolín, ¿cómo está, Sergio? Bien, a ver, mañana lo vamos a observar, obviamente, llegamos casi 5:30 de la mañana acá, descanso no fue el mejor, salió acalambrado un Tolín, pero sin molestia muscular, sí, se estaba acalambrando, pero no refirió ninguna molestia muscular, nada de gravedad, entonces mañana recién veremos cómo amanece. Todo bien en Brasil, el antes y el después, con todo lo que se está hablando. Se tomaron bien, la eliminación allí en Inter, no hubo nada después del partido. No, muy bien. A ver, yo creo que los equipos paraguayos, el paraguayo tiene un carisma que cuando va a los otros países, de ya cuando son receptores ustedes, o nosotros en realidad, de la gente que viene de afuera, entonces creo que te pagan de la misma manera, ¿no? Si vos sos un buen receptor, vos ya si te reciben de la mejor manera, muy buena relación con el entrenador, Aguirre, con el profe. Lo tocamos 2 segundos el tema ese también, de que no podíamos repetir lo que había pasado, que saliera lo que saliera, íbamos a sufrir cualquiera de los dos, pero que pudiéramos tener esa sabiduría como para no llegar a ninguna situación, y no, ellos se comportaron de la mejor manera, nosotros festejamos de nuestro lado muy respetuoso también ante ellos, entonces creo que es como tiene que ser el fútbol, se juega dentro del campo y después afuera no se gana. Los deportistas juegan adentro del campo, se gana ahí, afuera peleando no se gana. Yo creo que los guapos son los que piden la pelota, los que tiran un caño y los que pegan patadas, no los que pelean afuera. A veces la situación te desborda y bueno, después es otra situación, pero no es el mejor ejemplo que podemos dar a ningún país y a un deporte tan lindo de poder llegar a eso. No estoy diciendo que algún día no llegue, pero bueno, ojalá no nos toque vivirlo. Sergio, ¿te gustaría reforzar en algún sector para cuartos de final o con este plantel te jugás para los cuartos? Con este plantel estamos muy bien, estamos muy competitivos, hay un gran compañerismo, todos disputan para jugar,
Nosotros tenemos un gran problema para poder armar el equipo, para poder armar el banco de suplentes, así que muy contento de los jugadores que tenemos y creemos que son los indicados para terminar todo este semestre y poder seguir soñando. A sabiendas que todavía quedan algunas semanas para el duelo contra Flamengo, Sergio, esto quiere decir que en función a los hinchas, el lunes el equipo se va a parecer más al que jugó la Copa que el que jugó contra River. Sí, la idea es darle una continuidad ahora ya a ese equipo. Como hablo siempre, ¿no? Si no parece nada raro que nosotros lo que vemos el día a día, que pueda tener una continuidad de partidos, que viene una linda etapa de partidos, pues sabemos que tenemos que empezar a conseguir puntos para sumar y para pelear el torneo. Por último, de mi parte, Sergio, cuando terminó todo, la clasificación, ¿cuántos recuerdos de aquel 1-6 que te tenía todavía ahí en la zona de cierta inestabilidad, mucha crítica, jugadores que después dejaron el club, otros que están allí, otros que llegaron después? Vos mencionaste que recordaron aquel encuentro para lo que era la charla técnica, pero cuando termina todo, cuando logran estar entre los 8 mejores, y otro capítulo más de cuán cambiante es el fútbol en tan poco tiempo. Sí, la verdad que ese recuerdo vino ya a la hora de irnos. Pasamos por el costado de los buses, caminando, y con la mesa de fútbol nos paramos en el mismo lugar y con Juan a hablar, y ahí recordamos la última vez que habíamos estado acá, no sabíamos ni por dónde íbamos a arrancar, en el buen sentido, ¿no? Sí. De cómo nos habían golpeado, de cómo habíamos sufrido ese partido y esa goleada, que terminó siendo justa, ¿no? Obviamente, no voy a quitarle un poquito de mérito a lo que hizo Víctor en ese momento. Pero bueno, esto es lo lindo del fútbol, que va cambiando, es confiar, y a veces yo sé que los tiempos no son los mismos de los equipos grandes, pero es confiar a veces en lo que ese grupo de trabajo y de jugadores quieren para el club y quieren hacer, y a veces el corto o a largo plazo llega. Sergio, gracias por el tiempo, y sabemos que en el fútbol se disfruta poco, ¿verdad? Porque ya hay mano a la hora, pero a disfrutar, porque como estábamos hablando, eran más palos hasta ahora, y creo que esta ha sido sin duda la victoria más importante, me parece, en tu carrera, al menos en Olimpia, porque no siempre se llega a cuartos. Estábamos viendo que no se fueron muchas las veces, a pesar de la historia que tiene Olimpia, y encima en estos tiempos eliminar en un mano a mano a un brasileño es muy complicado. Y disfrutarlo ahora con la familia, muy tranquilo, disfrutarlo con ellos, que están siempre, y bueno, lo demás somos conscientes del contexto y de lo que la institución y el INCO exige. Como hablo siempre, entiendo dónde estoy, entiendo lo que represento, no tengo por qué compartir lo que opina la gente, con todo respeto. Sigo respetándolo, pero es necesario compartirlo o aceptarlo, sin discutir, ¿no? Y sin entrar a contestar, obviamente, pero somos muchos grandes entrenadores todos, y es todo demasiado fácil. Y la NEF son 2 años nomás. El problema son los otros 20 que uno juega. Gracias, Sergio. Abrazo grande. Aldita Sergio Orteman. 2 años de más 20 años de carrera. ¿Eh? Último es Sí. un mensaje clarito. Coleccionable, Ariel. ¿Eh? Claro. Pero a ver, Citable. Que le pegaron con No, todo. Pero es. pero él sabe. O sea, él... Y mirá que estamos hablando de un tipo que la vez que fue con otro club a la cancha Olimpia lo aplaudieron, pero Sí. de pie a cabeza. Me acuerdo incluso Dani y Ariel ese día que iba a ir con Guaraní, que se autoconvocaron en un día de preferencia y para llevar la camiseta 16 de Orteman. Estamos hablando de un tipo que es ídolo en el club, y bueno, y que en la otra faceta, la de técnico, que devora a tanta gente, que ha tenido lazos importantes, vamos a ir a muchos ejemplos, venía así el tema. Hasta ayer, con el tema Recalde y otras cosas, siempre se marca más en esta multiplicación de ecos que sentí con el tema de las redes sociales, Claro, como siempre hablamos, ¿verdad? Claro, por eso
A ver, independientemente a las estrategias, por eso le remarcaba el tema de la rotación. Y él recalcó ese tema de, ¿sabes qué? Hasta puedo darte el tema de falta de ritmo, pero yo no quería perderle absolutamente a nadie. Por eso también reconocí, y en el postpartido contra River dijo, y capaz habrá que replantearnos algunas cuestiones, porque a lo que Ariel le preguntaba con el tema del refuerzo, pero si para el partido anterior en el plano local dijo, no, yo tengo un plantel muy, muy grande, pero cuando él decía, yo sé a dónde me metía, eso, porque los clubes grandes te devoran, no hay historia que... Vos recordar lo de Guaraní, él cuando hace ese golazo jugando por San Lorenzo en el defensor, vamos a ver si era gol de San Lorenzo o era gol de Olimpia, más allá de que era un descuento, o sea, Claro. el cariño que le tiene la gente. ¿Y cuántas veces hemos visto eso, no? Próceres de un equipo que el día cuando se anuncia su salida y después van a preferencia son nuevamente ovacionados, o sea, Bueno, Almeida es una... claro, Sí. tenés, o sea, están Una figura de todo eso. los que están en el Olimpo, ¿verdad? Los que están allí, y bueno, Sergio está allí, pero él sabe que se lo ve con ese rol, porque mal haría un profesional decir, no, pero ¿cómo me van a criticar si yo hice tal cosa? O sea, sería el atajo para no rendir. O sea, la postura correcta es, no, todo bien con lo que yo logré, pero acá estoy en otro rol, sé cuáles son las reglas del juego, y cuando hablemos y analicemos lo del partido, porque el primer tiempo fue preocupante. Pero tiró también, Sergio, su mensaje para quienes creen que el fútbol es todo fácil y sopla y hace botella al otro día. Estamos con el presidente de Olimpia, don Miguel Brunote. Don Miguel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Excelente, buen día y excelente. El día más lindo de su presidencia a nivel futbolístico, digamos. O sea, Sí, el día después de un partido, ¿verdad? Sí. Cuando me preguntaron, creo que fue ayer, a la noche me preguntaron para compararlo con lo que fue el campeonato, ¿verdad? La 45 para nosotros y esto, y yo te diría que va muy, muy parejo el sentimiento. A ver, si el nombre de fútbol quizás... Bueno, está claro que aquella vez también era su primer torneo, eran pocos meses. Claro, y lo que pasa ¿verdad? es que don Miguel es hombre de números. Sí. Aquel dio 3 y este da 1,5. No, Por eso me parece que también compensa. estaba la puerta de Gorosito, pero esto, sí, está lo económico, como dice Dani, pero también está el tema de, iba favorito el Inter, un partido muy complicado ayer en el primer tiempo, y contra quién y dónde clasificaron, y lo que significa el próximo choque con Flamengo, seguramente todo eso también, a la altura de la jerarquía que tiene Olimpia, están entre los 8 mejores de la Copa, después de un inicio muy tumultuoso, Daniel. Sí, no, y volviendo un poco al tema económico, que por supuesto, pero también no hay que olvidar que pasaron más de 8 años para llegar a cuartos, entonces Sí. eso también tiene ese sabor especial, y también nos agarra en un momento complicado del club, ¿verdad? Entonces, estando en medio de una crisis como estamos como club, como fútbol en general, en medio de la pandemia, y enfrentando rivales que tienen, 10 veces más el presupuesto que uno tiene, esto tiene ese mérito adicional, digamos, ¿verdad? Pero, para serte muy franco, después de haber ganado en la altura de La Paz, después de haber hecho la diferencia que se tenía que hacer acá para pasar a octavos, el de proponerse pasar a cuartos contra el Inter ya no parecía algo imposible. Realmente los muchachos estaban muy, muy mentalizados, y creían en que se podía lograr ese objetivo. Especialmente después del partido 1-1, ¿verdad? Ese que terminó 0-0 la semana pasada, donde uno vio ya un nuevo Olimpia, mucho más competitivo, mucho más equipo, se han sumado jugadores como Derlis, Brian Ojeda, que no estaban por diferentes motivos, Pita comenzó a jugar mejor, se tiene más confianza, se vieron muchos factores positivos ya en aquel primer juego del 0-0. Sí, totalmente, y más teniendo en cuenta de que a diferencia de otros años, que el primer partido oficial después de una pretemporada larga, que es nuestra pretemporada larga, ya sea un partido tan importante de Libertadores contra un rival que sí venía jugando normalmente, fue un desafío adicional, ¿verdad? Y también hay que agregar a lo que dijiste, mencionando algunos de los nombres, también lo lindo de esto fue que también jugadores como Orsuza, Salazar, o sea, jugadores nuevos también que tuvieron poco tiempo para integrarse, para formar parte,
tampoco han desentonado. Entonces eso hace que uno se sienta muy bien. Presidente, ¿ya cubrís con esto, con este $1,500,000, lo que resta del presupuesto anual? ¿Te queda cerca o cómo estás con eso? No. Esto es un tremendo respiro, sobre todo nos ayuda para ponernos al día con los muchachos. Y eso también es algo que me gustaría destacar, ¿verdad? O sea, que realmente lo que hicieron los muchachos, nosotros hemos tenido muchísimas conversaciones las últimas semanas, ellos conocen muy bien la situación del club. Y lo que han hecho ellos, a pesar de los atrasos que se tenía con ellos, a pesar de todo ese clima complicado que tenía el club, la manera en que jugaron, la manera en que metieron, realmente mis respetos. O sea, es un grupo de personas que supieron entender que en una crisis hay que trabajar, hay que hacer lo que hay que hacer, y por eso yo le agrego ese mérito adicional. Y francamente, gran parte de lo que significa el ingreso financiero ahora va a significar ponernos al día con los muchachos. En cuanto a lo que se viene el partido con Flamengo, presidente, ¿cuál es la idea con respecto a la posibilidad de que la gente ya esté, en cuanto a la cantidad que ustedes querrían, en cuanto a porcentaje, y si van a seguir jugando en para uno? A mí particularmente me gustaría que salga bien el testeo que está haciendo el Ministerio de Salud, y que podamos por lo menos arrancar ya en base al protocolo Conmebol, que habla de un 50%, ¿verdad? Entonces, eso sería para mí el ideal. Es clave que estos testeos que se están haciendo se cumplan, que la gente se inscriba, que vaya a la cancha, que se le dé el seguimiento y que todo salga bien y que así podamos volver, ¿verdad? Y bueno, y dependiendo de qué protocolo se aplique, del porcentaje, vamos a tomar la decisión si jugamos en para uno o nos vamos al Defensores. El tema parece estar complicado por el tema de los tiempos, porque Olimpia tiene el primer partido 11-12 de agosto, el segundo 18-19, y los resultados de estos testeos estarían recién en la primera quincena de agosto, presidente. Sí, ahí va a estar la complicación. Como decimos, pegan el parante, ¿verdad? A mí Sí. me dijeron de que se necesita por lo menos 10-15 días después de haber recabado porque se le da un seguimiento, son 12.000 personas básicamente que van a pasar por este testeo y hay que darle un seguimiento, no recuerdo si eran 10 o 15 días, y eso hace que lleguemos muy muy justo con las fechas. Claro, porque uno se imagina lo que sería un Olimpia Flamengo, aunque sea un 30% del Defensor del Chaco, sería muy importante, ¿no? No, para nosotros, y repito, y siempre lo digo, no es solamente en lo económico. Olimpia es una cosa con público y otra sin. Nosotros necesitamos el público. Para nosotros el público es clave. Estamos acostumbrados a jugar con público y realmente, hay que decirlo, nos cuesta jugar sin público. Entonces, realmente también en lo deportivo, no solamente en lo económico, Olimpia quiere que vuelva el público. ¿Cuántos dirigentes estuvieron ayer de Olimpia en el Beira Río, don Miguel? ¿Me preguntás cuántos? ¿Cuántos, sí? Estuvieron 3 dirigentes. 3 dirigentes. Sí, señor. Bastante poco, ¿eh? No, es que estamos en época de crisis, hicimos un charter para 49 personas y le dimos más importancia a los médicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, si es por un tema de que tendríamos que tomar un charter que nos cuesta el doble, ¿verdad? Entonces viene más por un tema económico. ¿Cuánto cuesta el charter de aquí a Porto Alegre? Está en $32.000. $32.000. Sí, señor. Ahí, bueno, está bien. Y ahora van a tener el tema de Río de Janeiro. El dinero Río Brasilia, ¿verdad? Río Brasilia, Claro, sí, porque justamente Flamengo para jugar con su gente fue a Brasilia. Sí, a Brasilia, exactamente. Sí, porque ahí sí habilitaron el público, ¿verdad? Claro. Brasilia habían habilitado el público, Claro. entonces cambiaron el escenario. Claro, ellos tienen leyes diferentes en los estados. El tema, don Miguel, el dinero, el famoso 1.500.000 que le decía Ariel, que le decía Dani, ¿eso ya hubo un adelanto de la Conmebol o es por cobrar? No, eso está por cobrar. Por cobrar. Sí, eso está por cobrar y como mencioné recién, con eso vamos a, digamos, gran parte es un premio para los muchachos, o sea, que supieron capear la tormenta y viene por ahí. Claro, no se entiende. Parecido a lo que pasaba en el 2013, cuando los propios jugadores ganaban, pasaba una etapa y de ahí
cobraban porque era una situación similar en cuanto a lo económico. Eso se festeja bien. Orteman decía, refuerzos ni hablar, está bien con el plantel, no se habla de eso, ¿no? Correcto, no se habla de eso. Bueno, don Miguel, a ver, acá me hacen el cálculo, $653 por persona en el charter, si es $32.000. Para 49 personas. Está bien, para 49 personas. Público local, estos elementos que está haciendo la APF, ver cómo sale a mediados de agosto, y ahí van a ir con todo, porque suelo ver su cuenta de Twitter y también del club, el tema de los socios, ¿no? Que se han perdido tanto con esta pandemia y lo bueno que va a ser reagruparlos. Sí, totalmente. Ahora hay que entender de que esto es más un tema del ministerio que de la APF. Sí, no, del ministerio, sí. ¿Verdad? Sí, simplemente la APF ayuda como portal ahí, pero es un tema del ministerio, sí, pero para nosotros es clave. Nosotros ya solamente con la mención de que eventualmente volvía el público en unas semanas más, nos fuimos de 4.000 y pico socios a casi 6.000 socios, ¿verdad? En apenas una semana. Entonces, claramente el retorno a las canchas para Olimpia es muy importante por el lado de los socios. Y por otro lado, también tengo que ser muy claro, nosotros vamos a recompensar a esos socios que nos ayudaron en la pandemia y no nos abandonaron en la pandemia. ¿Ellos van a tener la prioridad de cuando se abran en los primeros momentos las puertas? Totalmente. Nosotros hemos tenido un grupo de unos 4.000, 4.300 socios que digamos, nos acompañaron, van a ser los primeros, van a tener la prioridad. Y bueno, y después los demás socios también, ¿verdad? Pero el socio va a tener prioridad total. Bueno, ayer, ¿cuál fue el momento top? ¿El penal en los 90 de Aguilar o a lo último cuando Derlis mete la pelota? No, o sea, yo te diría en la importancia final, por supuesto, el gol final de Derlis porque él nos clasifica, pero yo sí creo que ese penal atajado, que para mí no fue penal, ese penal atajado fue bisagra en el partido, porque no solamente, digamos, se notó claramente que es como que desmotivó o desinfló al equipo del Inter, sino que además de eso nos dio una energía adicional a nosotros. Entonces, así como, digamos, me pareció mal que hayan cobrado, finalmente ese penal nos ayudó más a nosotros que a ellos. No, totalmente de acuerdo. Bueno, lo de Aguilar, ¿verdad? Muy importante. Y acá cumplo con la gente que nos está escribiendo. Subió el costo de renovación de butacas, Este debe ser el tema por la pandemia, don Miguel. Sí, correcto. Nosotros lo que pasa es que el ajuste que se hizo por las butacas, si no me equivoco, ya fue hace 2 o 3 años. Y bueno, se volvió a hacer un ajuste en este caso, ¿verdad? Está bien. ¿Y la construcción que iban a hacer sobre la zona de plateas? ¿Eso cuándo arranca? ¿Ya está liberado el tema? Sí, eso está, o sea, digamos que ya se hizo la licitación, ya la concesión está hecha, se está trabajando en los planos finales y bueno, en los próximos meses ya vamos a tener la noticia de eso. O sea, sigue hablando de 142 palcos que se van a agregar y lo bueno es que esos palcos nos van a ayudar también a financiar más plateas. Y todo eso sin costarle un centavo al club. Entonces ese proyecto sigue avanzando, repito, ya la licitación fue otorgada y se están viendo los últimos detalles de los planos finales y compañía. Lo último, don Miguel, en la derrota el hincha de Olimpia ataca. Desde ayer, ¿cómo lo tratan? ¿Lo tratan bien? Yo la verdad que a mí me maltratan siempre, ganamos o perdemos, les encanta maltratarme, ¿verdad? Pero yo no lo veo así, repito, o sea, para mí el hincha de Olimpia tiene que ser exigente, con el presidente, con la comisión directiva, con los jugadores y compañía. Naturalmente no me gusta cuando se entra en un campo que no sea el deportivo, claro. Ahí sí, eso sí me molesta mucho. Pero yo también creo de que el fútbol te da esa revancha y esa posibilidad, ¿verdad? Si nosotros pensamos en un Alfredo o pensamos en un Richard que hicieron tremendos partidos ayer, siempre fueron objeto de crítica y en un partido como anoche ambos fueron clave. Entonces, esa es la ventaja, ¿verdad? Y a mí me han criticado mucho. Yo estoy como presidente 10 meses ahora y en estos 10 meses tengo un campeonato, un vicecampeonato y después de 8 años logro llegar a cuartos de final. Entonces ese es el premio y es la revancha que uno tiene.
Miguel Brunote, muchas gracias por el tiempo. Un gran placer. Abrazo para ustedes. Ahí está el presidente de Olimpia también, con un mensaje sobre el final, ¿eh? Sí. Sacó la lista. Acá está. Otro, ¿eh? En 10 meses, sí. En 10 meses un campeonato, Un vicecampeonato. un vicecampeonato y cuarto de Copa. final. Sí, y sacó. Sacó la podata fue importante también. Yo creo que, ya que ustedes citan, porque en las despedidas Sí, los protagonistas... Últimamente. No, pero ¿sabes Pero lo que...? tendrán también algo No, no, allí, pero por a más ver. que tenga que ser diplomático porque hay que saber Pero Ariel... pisar y saber qué decir, pero ha de ser jodido también No, pero no es administrar. solamente eso, porque si no dijeran lo que dicen, tampoco serían creíbles. O sea, viste que había una época donde dicen, no, a mí no me afecta en nada eso, yo ni veo. Esa es una, por ejemplo, que sea, en el periodismo decimos, no, a mí. Sí. O sea, y terminás porque después vos ves y hay mucha incidencia, influencia, entonces, ¿qué hacen Orteman y Brunote? No, yo sé. Hasta, por ejemplo, el presidente dice, no, yo hasta cuando estamos de ganador me critican. Claro, porque, a ver, el pasivo sigue siendo grande, o sea, No, porque- Orteman porque- el primer tiempo, o sea, Porque otro club le contrató a un jugador sí, siempre claro. por varias cosas. Yo me acuerdo que una época sin Twitter, Pumpido, era casi una muletilla. Cada vez que pasaba una etapa decía, Olimpia hace tal y tantos años que no pasaba la primera fase, Olimpia hace tantos años que no pasaba a cuarto de final, y así iba, ¿verdad? Sí. Construyendo una carrera. Es algo, por eso digo, sacó acá los 3 logros en 10 meses. Para resumir un poquito, que mira, o sea, me está yendo bien, por más que ustedes digan lo que... Claro, porque, o sea, tranquilamente, en otra época era, pues yo no estoy al tanto de eso. O sea, lo que apunta, por ejemplo, Ariel. Cuando dice, no sé qué me hablas. No, yo no leo, yo no. Y sabemos que todo incide en todo. Por eso no están tampoco en ese tema del revanchismo, ni porque tampoco amerita. Pero es como sí que- marcar claro, el es que terreno. Yo sé, ¿eh? Claro. O sea, es la típica en una interacción. Pero yo porque ahora estoy ganado, pero yo me acuerdo de lo que vos... Entonces, se entra un poco dentro de lo que es esta dinámica, argumentar con el viento favorable, pero también recordar, mira, todavía tenemos estos desafíos, como también cuántas veces se dice cuando está en curva negativa o descendente, cuando te quieren decir, no, pero fíjate los buenos logros de allí, de esto, de lo otro. Por eso, o sea, repito. Que son logros. Llegar a cuarto de final, hasta para Orteman, para Brunote. Yo, Federico, y comenzaba Más con el diciendo rival que tuvo que- en octavo, ¿verdad? Porque octavo generalmente te podía tocar un rival menos complicado. Yo- y igual te quedaste afuera. Yo entendía perfectamente, mostramos en la televisión la caravana, cómo la gente salió, cómo vivió en Paraguno, y se entiende perfectamente de la magnitud de este triunfo. Desde 2013 Olimpia a nivel internacional no pudo conseguir un triunfo de esta naturaleza que impacte tanto. Es decir, Olimpia en los últimos tiempos se eliminaba en pre-libertadores, en zona de grupo. La mejor campaña fue octavo de final hace 2 años, 2019, contra la Liga de Quito. Y de repente te mete una hazaña de la nada, porque yo me imagino que en aquel 6-1, en aquel partido con Táchira, hasta el más optimista olimpista se habría imaginado que Olimpia a esta altura iba a estar en cuarto de final de Eso que le Copa decía Libertadores de América. A Brunote, 2 meses atrás, le decía cuarto de final con Flamengo y no. Estaba un equipo destruido y el propio Orteman dijo lo que nos costó armar ese equipo para entrar a jugar, imagínate, a Porto Alegre contra el Inter en el 6-1. Claro. Y ayer hacíamos el cálculo de ese equipo y no estaba más. O sea, el arquero está en el banco, el uruguayo. Olveira. Olveira. Otálvaro está en el banco. Polenta ya no está. En el medio campo, Rojas no está. Adelante jugaron, Poletari no estaba. Ahora jugaba Rosita. O sea, eran 4 los que ayer repitieron. De acuerdo a aquel equipo. Alcaraz, Torres, Richard Ortiz y Recalde y Silva. Porque Pita ni jugaba tampoco, no tenía ni minutos. De hecho, No eran ni primer sustituto en aquel momento. Roque fue uno de los primeros cambios. Claro. Cuando lo saca Rojas. Entonces, por eso, o sea, dimensionar, porque cuando Ariel decía del 2013, pero Olimpia tiene esa particularidad, o sea, las veces que llegaba a cuartos, muy pocas veces cayó. Lo del 2013, antes de eso tenía que tirar la campaña del 2002.
O sea, sabemos cómo terminaron esas Sí, campañas. por eso le dije a Sergio, creo, Porque- por más que es un equipo copero, pero desde que se juega con este sistema, octavos, cuartos y compañía, no son muchas las veces. No, por eso te digo, 2013, 2002, después creo que tenemos que irnos a lo de Lleva, Bolívar. 89 Boca, 94, 89 Boca, sí, 89 Boca. Boca, 90 Nacional de Medellín, Medellín. 91 no recuerdo en cuartos, creo que Nacional 91, también. no, 91 Cerro. No, 90 fue Católica cuartos. A cuarto sí, el Sí. semi fue Nacional Medellín. Nacional Sí, Medellín. el famoso 4-4. 91, 91 Cerro. 91 Sí. Cerro, que le gana 3-0 el partido de vuelta, que había perdido 0-1 con gol de Hicks en la ida. Sí, 92 no llegó. No, 92 no. 93 93 Cerro, le elimina pierde Cerro. contra Cerro Cuarto. en, Sí. en la tanda de penales, el gol de Blas Marcelo. 94 es Bolívar. Bolívar de La Paz, queda fuera con Con el San Pablo. Hace poco recordamos Y el partido bueno, de Jorge Nieves. Después antes 95, 96, 97, 98, no. No llegó. Fíjate que le elimina Colón en Santa Fe acá en el 2002 recién. Aparece de vuelta. Boca. Sí, Boca. Pero, O sea, lo que vos decís, Ariel, porque si vos decís desde el 2013, o sea, uno entiende también la euforia de la gente del Olimpia, es porque en este historial, la única vez que se quedó fuera de cuartos fue en el 93. Después, o sea, pasó cuartos. Por eso recuerdo A vos por lo que inclusive, te diciendo, cada vez que llegó a cuarto, llegó a semi también. y bueno, y la única vez que nos También. llegó a la final fue en esa Pero- semi contra San Paulo, pero pero digo nomás esta campaña que ya es muy importante, porque llegar a cuarto es una instancia decisiva, y más todavía que Olimpia se agranda aquí, es algo, digamos, esta campaña algo inesperada en el sentido de que Olimpia con Trovato, la presencia de Trovato, los 3 años anteriores sí se preparó desde la logística, de la gestión, desde gastar mucho dinero, de armar un plantel competitivo. Y este año no es que, a ver, en enero nosotros, yo creo que nadie acá decía, bueno, Olimpia hace una campaña. No, pero hace poco cuando hablamos el día después de la clasificación con Brunote, ¿se acuerdan? Lo que se venía. Está hablando Guillermo Sequera, vamos a tomar la señal de la televisión ABCTV, 6 casos positivos de la variante Delta en el país. A ver. En el transcurso de la tarde y he presentado un informe general. Pero eso es lo que le puedo decir. 6 casos, 3 son de Asunción, 3 son de Central, todos son relativamente jóvenes, todos están, ninguno de ellos está internado, el caso positivo de Sajonia tiene a la familia enferma, pero ninguno es muy grave, alguno que otro está internado, pero ninguno es muy grave. Y bueno, de esto tampoco hay ninguno fallecido. La fecha de cuándo son estos casos que hoy nos dan positivos corresponden a una toma de muestras entre el 7 y 6 de julio. ¿Sí? Ahora recién termina todo el proceso de secuenciación, las muestras son de esa fecha. Bueno, para hablar un poco del Delta, ¿verdad? ¿Nos preocupamos o no nos preocupamos? Yo creo que esa es la pregunta de fondo, ¿verdad? Y quiero poner un ejemplo acá. Acá escogí 3 países europeos que están sufriendo un poco la oleada de Delta. Y fíjense, esto es del 1 de junio, perdón, 1 de enero de este año hasta ahora. En el invierno del norte, ¿sí? Enero, febrero, los países que elegí, Reino Unido, España y Portugal, tuvieron su ola con alfa, una ola bastante dura. Luego un descanso importante, lo que es su primavera. ¿Sí? Y ahora en pleno verano están teniendo un ascenso muy importante, principalmente marcado por la nueva variante, por eso puse Delta ya. Y estos siguen ascenso. ¿Sí? Siguiente. Esos eran los casos lo que estábamos viendo. Vamos a mirar las muertes. En los mismos 3 países con alfa, con la variante británica, la cantidad de muertes por habitante fue altísimo en los 3 países. Pero fíjense, la mortalidad, la variante Delta, en esos 3 países. Entonces el primer razonamiento lógico es, pero esto te da positivo pero no te hace nada. Vamos a la siguiente. Quiero introducir en este mismo gráfico a otro país, pero de otra parte del mundo, y con datos creíbles. Sudáfrica. Elegí Sudáfrica, van a ver que Sudáfrica tiene números más pequeños, ¿verdad? Pero tuvo una primera ola también, en la misma época que el norte tuvo no era su primera, era su segunda, pero
una ola de casos muy importante y luego ahora otra vez está teniendo un ascenso. ¿Sí? Aunque ahí parece que está bajando un poquito, pero está teniendo un ascenso de casos. Estamos viendo Inglaterra, España, Portugal y estamos viendo Sudáfrica. Y tienen el mismo comportamiento. Y con Delta empieza otra vez a subir. Siguiente. Vamos a mirar los muertos. Como les mostré cuando veíamos solamente Europa, veíamos que teníamos muchos muertos en el invierno y ninguno ahora. ¿Qué pasa en Sudáfrica? ¿Por qué tuvo muchos muertos también en el mismo momento y ahora está teniendo otra vez muertos? ¿Por qué Delta es más mala en Sudáfrica y no es en el norte? Siguiente. Por las vacunas, gente. Esa es la gran diferencia. Los 3 países que elegí tienen un porcentaje de vacunación por arriba del 60%. Sudáfrica, lastimosamente, está peor que nosotros. Tiene menos del 10% de vacunados. Esa es la gran diferencia. Así se le gana a la Delta. ¿Sí? Así que probablemente ya estamos teniendo circulación comunitaria de Delta acá. Y la vacunación es la respuesta. No hay otra. ¿Sí? Está ahí mi informe. Bueno, allí la noticia, 6 casos de variante Delta en Paraguay, todos son jóvenes, ninguno está internado. 3 de Asunción y 3 de Central. Y 3 de Central. Esto ya se presagiaba hoy cuando hablamos con Castro y Sequera en la Gran 730. Y está entonces de tema. Volvemos a lo nuestro, pero primero tiene que entrar Edgar. Adelante, Edgar, por favor. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Fortin presenta Kid Vaculin Fortin, la dosis definitiva contra la mala onda. Viene con 2 dosis de Carolin Fortin y todo lo necesario para espantar los males del 2021. O pedí la tradicional petaquita Carolin Fortin, Carolina Escaña, ruda y limón. Carolin Fortin, conseguilos en tu punto de ventas favorito. No te pierdas sin tu Carolin Fortin este 1 de agosto. Y no aceptes imitaciones sin Fortin, no es Carolin. Candilejas, con las mejores máquinas del país te espera. Los días dobles con tu tarjeta Fidelity podés ganar muchos premios, sorteos semanales con más de 10 millones en premios, shows en vivo, viernes DJ Leo y el sábado Grupo Long Play, promos de cerveza, barra libre de tragos, días triples, martes, domingos, tenés más puntos y más chances de ganar. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Candilejas, Regimiento 8, desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga de equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. El Agro Shopping del Mariscal cumple 23 años. Y para celebrarlo, este martes 27 de julio van a estar los chefs Peta Ruger, Maco Herrero y Gianni Alfieri, cocinando en vivo platos exclusivos hechos con productos frescos, seleccionados por ellos mismos, directo de las granjas de los productores del agro. Y vos vas a poder degustarlos. Además, por tus compras te podés llevar a casa regalos directos. Entérate más detalles en las redes del Mariscal. Agro Shopping, 23 años, mucho más que una tradición. Bueno, volvemos al fútbol, a la Copa, campeonato. Quiero decir más que esta guerra es como aquella que vos salís a la trinchera a festejar y después te aparece otro bombardeo, ¿eh? Así nomás. El tema del Delta. Claro, porque estamos viviendo una época de euforia por la vacunación y todo, pero Estás ganando una batalla. Te aparece otro regimiento y a la trinchera de vuelta. Eso es lo que siempre dice, ¿verdad? A no confiarse, a no sacarse tapaboca. Ayer mucha euforia en los jóvenes que
el viernes que viene hay una fecha muy muy importante, ya creen que con las vacunas ya a juntarse todo de vuelta el 30 de julio, digo, que el año pasado sabemos que pasó, estábamos todos encerrados, y ahora como que hay una euforia muy importante, pero acaban de llegar noticias que hay que poner los pies en la tierra, por más que dicen que es muy contagiosa, pero no es tan mortal como la de Manao y otra cosa, pero igual, al ser contagiosa ya es un grave problema nuevamente. El mejor equipo de la Copa, ¿quién es? Flamengo. Es que pero bueno, lo que dijo Orteman, Flamengo pasó también un momento pensando yo un poquito, River no es todavía lo que era, No. ni hablar Mineiro, que Yo te iba a decir después eso, de pero- hacer una muy buena primera fase se desinfló totalmente los dos partidos con Boca. Es más, no solo por los goles, para mí, si tuvo que haber un ganador en los dos partidos, tuvo que haber sido Boca. Un equipo de Boca con jóvenes, que no es lo que era antes, pero que jugó mejor en Buenos Aires, jugó mejor en Belo Horizonte, y el otro que es San Paulo. Palmeiras puede ser el más regular, ¿eh? Palmeiras. El más Mira, regular. el más regular No que sé si el San mejor, El pero más regular, Palmeiras. Palmeiras. Sí, Sí. ¿sabe por Porque qué? San Paulo en Brasil dejó mucha duda con Racing. Su primera fase no fue buena y tuvo un gran partido en No, Buenos de hecho- Aires. De hecho, por eso San Paulo Fue el segundo. juega la vuelta de visitante, porque Exacto. Racing había ganado su grupo. Yo hacía la pausa porque son dos torneos diferentes. Y el mejor ejemplo es Atlético Mineiro. Atlético Mineiro terminó como el super puntero. Me dirá, claro, Pero viste, Dani, que cuando, disculpame, viste cuando hay una primera fase, por ejemplo, Mineiro 2013. Ese Mineiro 2013 vos ya Sí. sabía que podía llegar. pero Tuvo mucho pero inconveniente. En el mata-mata Claro, fue menos que Newell's. sí, pero- el equipo pero- mexicano estuvo a punto de... Pero ya comenzaba con Olimpia mismo. una campaña importante. Sí. En la primera fase, Flamengo también. Pero River pero si es por eso, yo creo que... clasificó por la ventana en un par de fases y terminó siendo campeón. Claro, por eso te digo, o sea, es muy difícil que vos mantengas la misma sensación en los dos torneos, en el torneo de fase de grupo y en el torneo del mata-mata, porque yo creo que Mineiro perdió credenciales en el duelo contra en los Boca. dos partidos con Boca. Claro, lo que dice ahora. Boca también. Pero Más que Ariel, no, un pero Boca- era grandes nombres, pero se le plantó. pero un Federico. Boca sin, Sabe, sin- pero, a ver, acá por Boca ejemplo me sabe. citan, y puede ser porque él habrá visto todos los partidos, Barcelona de Guayaquil, que muchas veces nosotros decimos este equipo hace 3-4 años viene haciendo muy buenas juega copas, muy bien, juega muy bien. y que la otra vez hizo lo que muy pocos equipos hacen, recibir el gol de visitante y marcar de vuelta la Y diferencia, reaccionar. ¿verdad? Reaccionar y Claro. ganar 3-1. Un equipo sí, cierto, Sí, con muchas variantes. Pero a ver, y ahí es donde no podemos negar. Nos ocurre a todos, desde la liga local hasta un mundial. Vos decís, sí, pero qué gran campaña estás haciendo vos, pero no sos un tradicionalista. Vos decís, qué gran campaña está haciendo Islandia, qué gran campaña está haciendo Perú, qué gran campaña, pero hasta ahí nomás te tengo. Capaz está jugando mejor que los poderosos. Yo a Barcelona lo pongo en esa categoría, o sea, porque sí, igual... Barcelona le hizo buenos partidos a Palmeiras, a Gremio, en la vez que quedó eliminado Sí. en las últimas copas. Sí, sí. Aquel equipo que enfrentó a Cerro, Exactamente. ¿verdad? Pero, o sea, voy nomás a que Flamengo ganó muchos puntos. Fíjate, por ejemplo, Orte me recordaba, sí, es el actual bicampeón. Contra Racing no mereció quedar afuera y quedó por el tema de los penales. Y del Como- arquero que atajó todo. Claro, el como chileno. también el hincha gaúcho va a decir después del partido que hicimos ayer, pero Sí. estaba el súper Aguilar, y lo que fue aquella campaña del 19, porque quieras o no, Flamengo es un equipo que está insatisfecho. El mejor ejemplo, Rogerio Ceni fue campeón del B, pero lo echaron porque el equipo no rindió. Ahora contra la Defensa, más o menos levantó, pero todavía queda en la duda si es producto de ese cambiazo inmediato que te da un técnico bastante motivacional como Renato, o ahora van a encontrar el rumbo, porque mira que en medio pasó este Domenech, o sea, Flamengo ha tenido su turbulencia también, en medio de, o sea, el Vilo logra justamente contra Inter, porque Inter no le puede ganar a Corinthians. Hay un gol que marcan a los 90 y pico, que el VAR después le dice que fue offside, entonces se destina, o sea, este Flamengo no está todavía a la altura del Flamengo del 2019, ese que maravillaba a todos con Jorge Jesús, pero yo creo que Olimpia otra vez va con la misma ropa de este tema de punto y banca, porque es consciente. Yo creo que hasta
fíjate lo importante que fueron los últimos 20 minutos, porque si Olimpia hubiera conseguido la clasificación jugando todo el partido como lo hizo en el primer tiempo de ayer, hasta iba a entrar en esa categoría de lo que creo que en algún momento te dije por Nacional de Montevideo contra Independiente del Valle y Racing Flamengo del año pasado. No, O sea, era... dos equipos que le jugaron a los penales. No, era una imagen totalmente diferente a la que terminó brindando. Sí, por eso yo destaco la postura que tuvo Olimpia en el segundo tiempo. Y uno veía, porque hoy estaban haciendo el enfoque, el Nilsson venía con un récord perfecto. Y si o sea, yo le sumaría más el tema anímico que el tema físico de Inter, que tuvo a Patrick lesionado a los 30 minutos, que era un equipo que venía cansado, pero que hizo un despliegue de un fútbol. Bolívar, Moisés terminó sí, acalambrado. mal, acalambrado, y se notó que los cambios no estaban a la altura de lo que salieron, ¿verdad? Porque Sí. jamás entró un Tyson, que en el primer tiempo hizo una gran tarea. El mejor ejemplo, Federico, es que un equipo que estaba cansado, Aguirre no hace los 5 cambios. Hace 4 nomás, y uno fue por lesión. O sea, él hace 2 cambios de 3 jugadores en el segundo tiempo y no usó el quinto. O sea, es la famosa cuando acá decíamos, mira, en torneos con Conmebol hay muchos que van para llenar la planilla. Inter era eso también. Entonces, cuando Olimpia lo mete a Ale Silva, para mí subsanando una mala lectura de Orteman del primer tiempo, y después, pero desde el penal, y mira que Orteman dijo, no era Aguilar, era el equipo que empezó a creer. Porque Aguilar desde el minuto 0, él creyó que era posible. Él tapó absolutamente bien todo. en Olimpia en el primer tiempo. Yo solamente... Ojeda tuvo muchos problemas porque no era su zona, y hasta terminó casi jugando a la altura de Salazar, lateral derecho. Yo destacaría a Derry, porque Derry. en el mano a mano con Con Heitor, Hayton, sí. era para mí la única zona donde vos querías que la pelota esté, porque allí Olimpia le iba a ganar a Inter. Porque después las otras zonas todas fueron cubiertas. Pita con Méndez y Cuesta, deambuló A mí me Pollo. gustó en el primer tiempo el empuje de Richard, que por momentos es cierto se desordonó, pero que... La del Escorpión. Sí, pero aparte de eso Pero después también... fueron desbordados. Muy sobrepasado fue Sí, Richard. claro. Claro, pero ahí lo que a mí me parece que la equivocación fue en salir a veces no en bloque o hacer una presión de forma despareja, cuando que el rival tiene un montón de recursos individuales y colectivos. Y si no está agrupada bien, obviamente ellos te buscan la manera de... No, aparte que la sorpresa fue el sector derecho. Nosotros pensábamos, ahora el sector izquierdo hablamos al mediodía, y la presencia de este chico, Yuri. ¿cómo? Vos decís que Yuri, por la derecha, claro, Yuri. Yuri a la derecha le ganó siempre a Tito Torres, y siempre hacía la misma jugada. Atraían gente tocando a la izquierda y enseguida venía el cambio de frente a la derecha, y Claro. no pudo solucionar nunca Olimpia eso, pero realmente le costó mucho. Puede ser Derli, sí, porque fue el único que tuvo alguna posesión ofensiva. Recalde, ya decíamos, a la media hora de juego, y Pita muy solo, atraer una mano en defensa importante. Pero después no hubo. A mí me gustó el segundo tiempo de Salcedo como rechazador de pelota, rechazador oficial. Hubo varios centros que terminó sacando él cuando tenía un rival atrás, y si mejora Olimpia o cae Inter, es una cuestión ya que puede ser una a la dos, no, pero no dicen mejoró Olimpia o cayó Inter, no, Olimpia mejoró en ser un equipo que fue a pelear la dividida más adelante y que terminó metiendo miedo. Un cabezazo de Silva muy cerca, un remate de Orsuza cerca, un remate del propio Ale Silva que saca un jugador cerca de la línea al córner. Es que Federico, si vos agarrar los últimos 20 minutos, por eso en este tema del gol esperado o el XG, a mí me transmitía que Olimpia siempre estuvo más cerca, salvo esa última donde se entretuvo bastante Inter en la zona derecha, donde le costaba a Olimpia sacar la pelota. Y después está esa Dani que no giraba nunca el jugador del Inter. Del Inter. Ahí cerca de la chica ya giraba y era gol, porque estaba solito y se la pellizca no tiempo un defensor de Olimpia, creo que fue Salcedo también. Y por eso te digo, o sea, los últimos 20 minutos, a lo que pregunta el oyente, o sea, es muy difícil que ocurra una cosa nomás, porque el fútbol es dinámico, te contagia, o sea, cuando vos ves y te agarra un rival que le sale toda, lógicamente te va a minorar. Y si a vos te está saliendo todo, o al revés,
si vos entraste más o menos por ver y el rival no da 2 pases seguidos, decir, no, acá yo vuelo sangre. Yo me lo como vivo. O sea, y para mí, en el penal ocurre eso. En el penal, para lo del Inter, si nuestro mejor penalero falló como falló, acá no tenemos absolutamente nada que hacer. Y Olimpia, y lo dice Orteman. Orteman dice, el equipo, porque no Aguilar ya estaba, en el buen sentido de la palabra, estaba creído. No, pero claro. el equipo creció y eso se vio. O sea, yo divido el partido en 3 fragmentos. El primer tiempo, que fue muy complicado, muy negativo. El inicio del segundo tiempo con el ingreso de Silva, cómo lo posicionaron a Derlis, hasta el penal. Hasta el penal, pero igual no fue tan complicado ese momento, a pesar que el Inter siguió, pero no fue tan complicado ese momento Totalmente, como en el primer tiempo. No fue un dominio tan abrumador. Claro, porque, o si no hubiera dicho, hay un partido antes y después del penal. Sí. Yo quiero dividir otra vez. El primer tiempo, el famoso, estaba, pero negra la morcilla. Contra la cuerda, permanentemente. El partido, el inicio del segundo tiempo hasta el penal, es el típico partido de visitante que vos jugás en Copa Libertadores. Desde el penal hasta el final, el partido típico del Olimpia que te consigue una hazaña. Porque repito, para mí hasta, si vos me decías que los últimos 20, porque yo en el entretiempo digo, ¿sabes que me diga que Ortegan está jugando a los penales? Tipo Racing contra Flamengo y Nacional de Montevideo contra Independiente del Valle, donde había una especie de manifiesto abierto, es decir, nosotros somos inferiores. Pero en el segundo tiempo se vio otra cosa. Y en los últimos 20 minutos, Olimpia estuvo más cerca del gol. Y vos me dirás, no, pero ¿te acordás de alguna tajada? No, vos veías en cada corrida de Derlis, de Ale, de Pita, algo que no se había visto en el primer tiempo. Como también en los últimos 20 minutos, Inter no tuvo, salvo esa que estábamos recordando, que es la misma secuencia de estar rodando. Yo creo que el que en el propio ingreso de Walter González por un mediocampista, ¿verdad? Claro, el que interpretó cómo había que jugar y las circunstancias de jugar, Alejandro Silva. Yo me sumo en esa idea. Porque a Olimpia en el primer tiempo le faltó ese jugador que sepa administrar, cuando le rebasaba al rival, buscar tener la pelota, distribuir, manejar los tiempos. Y de esa manera también salirse un poco del control absoluto que tuvo Inter. A mí me parece que Alejandro Silva sí le dio a Olimpia. Hasta eso le salió muy bien a Orteman, porque se acordará que le criticamos mucho a Garnero en aquel partido Liga en la altura. Claro, pero aquella vez arrancó ahí. Aquella vez fue en altura y él entró para marcarle al más hábil, al más rápido y ahí no. Pero ayer en la cuestión de la parte de Silva tiene la cancha de él esperaba que le venga y ahí soltaba la pelota. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, restaba un jugador contrario permanentemente. No es que tiraba la pelota cuando estaba bien armado. Él le dio la tranquilidad y la seguridad a su compañero de hacerle jugar. Y le dio sentido a Derlis González y sus piques. Exactamente. Porque si vos tenés un Derlis que te pica, va a ser más fácil el pase. Si vos tenés un tipo que te está pegando de espalda, no. Entonces, eso fue un desahogo muy grande que tuvo Olimpia. Y le digo una cosa, ya jugaba con 2 en punta porque lastimosamente el Pollo estuvo discretísimo, lejos de su nivel. Y él fue uno menos ayer. Claro. Uno no recuerda qué hizo Pollo Recalde. Es que posicionalmente, en el segundo tiempo, Ariel, Ale entra en el lugar de Derli entra en el lugar del Pollo. Y si decimos que en el primer tiempo Pollo no estuvo, vos ganaste un hombre. En el segundo tiempo, ¿se entiende? Fue mucha la diferencia entre el que ocupó ese lugar y el resto. O sea, porque no es, pero fíjate que con ese cambiazo perdiste lo que te daba el Pollo y el Pollo no te estaba dando nada. O sea, es una pena para Jorge, pero no. Y allí demostrando lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y en el primer tiempo, vos te percatabas que no había una zona donde Olimpia podía descansar la pelota, salvo ese mano a mano ocasional esporádico de Derlis con Heitor. Porque para mí Ojeda fue muy sacrificado. Porque si había una Ojeda de 6 en el puesto de Orsusa, me parece que sí podría haber existido un lugar para que descanse Olimpia con el balón. Es más, en el segundo tiempo, en esa tercera parte, en el tercer encuentro, Ojeda se manda una, cuando ya o sea, cuando entra Walter González por Orsusa, Derlis pasa a jugar como volante, y Ojeda pasa a jugar en el lugar de Orsusa. Y Ojeda hace un slalom, y saca un disparo. Claro que también el contexto ya era de esa tercera parte donde Olimpia pesaba mucho mejor, pero me parece que eso faltó y se pagó un precio alto de sacrificar al único tipo que tiene visión, circulación y fluidez para ir a marcarle allí en el sector donde se juntaba Patrick con Moisés y
y que Ordeman también reconocía, que allí hacían el tema de distraer y luego el cambio de frente para que Yuri vaya contra Tito. Sí, un juego muy... O sea, eran muy fieles a su juego. Ellos a veces parecía que esperaban atrás, ¿verdad? Se tomaban unos minutos y después, ¡boom!, con todo. Sí. Y ahí consiguieron 3 o 4 llegadas consecutivas. O sea, que parecía un juego muy estudiado por parte de ellos, digo. Claro, se tiraban atrás, te daban un poco la pelota. A mí porque no le presionaban a los zagueros de Olimpia cuando salían jugando. No, o sea, fíjate, ninguno salió a presionar muy alto. No. Y los ataques del Inter de ese primer tiempo, para mí me parecía tipo básquet. Cuando vos lo que querés, el que tiene mucho tiempo el balón, vos sabés que ese no va a disparar, ese no va a tirar. Vos estás buscando que el triplista se abra del otro lado y vos entretener el balón y después hacer la descarga para que él quede solo. Y lo que uno veía es que tanto Moisés como Patrick, a veces Tyson cuando caía por esa zona, lo que quería era juntar a los Richard Ortiz, Orsusa, Ojeda, Salazar y a Salcedo y después ¡pum!, hacia el otro lado para que Yuri esté con Tito Torres, y quien eventualmente podía correr era Antolín, que no es precisamente un tipo rápido para el trabajo de líbero. Entonces, fíjate que estamos hablando que la zona de Torres fue una zona desbordada por Yuri, y Heitor no es que él se proyectó mucho. O sea, parece una normalidad. Claro. Cuando voy a decir, ese fue el sector más vulnerable. Entonces le hicieron 2 contra 1. No hubo 2 contra 1, sino que... Incluso las veces que Heitor se proyectó, es tan limitado con la pelota que era para hacer la espalda nada más. Sí, y él pasaba... Dele le robó un par de pelotas en función defensiva. En la función defensiva. Y Yuri no se la tocaba. Lo usaba como distracción. Hasta allí el partido. Vamos a estar en la última parte, en el cierre, con lo mejor que tuvo ayer justamente, la transmisión de ABC Cardinal, con un momento único que no recuerdo yo, en otro partido me acuerdo que había una propaganda, si algo le cae mal, y te daban de unos amigos que estaban mirando la final del mundo y justo había penales y se cortó la transmisión. Y ayer pasó eso y hubiera sido... Bueno, más que retomamos en el quinto penal, ¿verdad? En los quintos penales. O en los cuartos penales. ¿Vos sabés que hablando de eso? Sí. Qué cerca estuvo Alfredo de atajar el penal que nadie vio. La tocó sí, por la mano izquierda. No, sí. Por eso. Pero viste que era... ¿Cómo hicieron hablando de eso? ¿Cómo hicieron? No, y buscamos partes paralelas y se siguió el relato. Y yo puse mi paralela acá, pero tenía el mismo problema. Sí, es que no, por eso no, otro tipo de paralelas se buscaron y hubo fluidez. Tuvo rápido el relato, ¿verdad? Claro, no. Sí. Pero, o sea, el famoso se conocía el hecho, no te podíamos dar los detalles, claro, ¿verdad? Entiendo. Por eso te digo, cuando uno ve los 2 penales que no se... Porque el de Richard, viste que la señal vuelve con el festejo de Richard. Claro. Pero ese penal de Mauricio, pero uno dice, mira si uno de los 2 hubiera fallado. Para bien o para mal, o sea, te cambiaba todo el ritmo. Pero viste que hasta eso ocurrió, que venían fino al 100% y los 2 penales que no se ven siguen. Entonces como que llegaste al quinto, ya, o sea, porque si uno de los 2 hubiera fallado, ¿cómo te predispones? Porque supongamos que Aguilar le hubiera atajado a Mauricio. Cuando vuelve la señal, y capaz si la gente no sabía, cuando falle Thiago Gallardo iba a ser la del VAR. Viste que Donnarumma que no sabía que habían ganado la Euro y después vienen los compañeros. Así iba a quedar el hincha. Y si fallaba Richard y no se veía esa, iban a pero bueno, si mete Gallardo, ojalá que meta Dele, y si se terminaba. Pero hasta eso, por lo menos, alivia. No, ese tema de la señal, yo no recuerdo. Claro, mucha gente acá nos está escribiendo que... Pero ustedes vieron ya, tenés que saber, hermano, lo complicado que en Facebook no se cortó. Ah, ¿en serio? No, mucha gente, esta mañana nos decían, y acá también nos ponen gente, incluso del exterior, que en Facebook igual al toque estaba la transmisión. Ah, ahí no se cortó. No se cortó, nosotros no reaccionamos hacia ese lado. Ah, perfecto. Yo me fui con mi paralela, pero ya, se van para la próxima jueves. Sí. Yo y todo el partido por Facebook, dice Darío Ibarra. Entonces... Avisá pues Darío, hermano. La página de la Conmebol también a mí me salvó transmitida, dice. Ah, bien. Demasiado bien se transmitió en Facebook. No, pero esos 2 penales para lo que estaba. Cuando uno es fiel a las 7:30 se fue la señal, yo escuchando a Bruno, ni bollo del canal. Sí. Muy bien, señor. Vamos a estar con el gran trabajo editado. Sí. ¿Dónde te va, Ariel? Esperamos, el mejor equipo de la Copa no respondiste. Claro. Y de vuelta. Pues vos dijiste... Palmeira el mejor, y vos, Dani. Yo lo tengo en vacío.
pero Minero fue el super líder y yo en el mata-mata. No. No, yo en el mata-mata yo siempre respeto lo de River y lo de Flamengo. Acá me dice, y me aporta un dato, sí, cierto, River juega muy bien de visitante. Y sabe jugar Uno de los mata-mata. oyentes, los chicos, sí. Sí. Fede Paradán dicho, Flamengo juega más que Mineiro. Y estaba respondiendo recién. Porque Flamengo fueron 2 partidos, el global le fue muy bien, 5-1. Y ese uno, Sí. no sé si la gente vio, ¿no? ¿Vos viste el gol de Defensa y Justicia? Sí. O sea, Y también el partido en Buenos Aires no era para que gane Flamengo tampoco. Claro. Era un partido. Eso es cierto. Si tenía que haber un ganador iba a haber sido Defensa. Sí. Era más cerca para el equipo argentino. Y por eso, o sea, yo creo que en Brasilia sí se vio el Flamengo de siempre. O sea, el Flamengo al cual, o sea, Olimpia tiene que prepararse para jugar contra el Flamengo de Brasilia, no el Flamengo de Varela. O sea, entonces, pero yo creo que, bueno, y también por algo equipos como River y Flamengo voy a agarrar. En algún momento era el gremio de Renato. Son los que siempre venían, siempre. Claro. El que bajó de Boca porque también tuvo sus salidas. Pero El Flamengo era que le hizo tanta goleada al gremio de Renato. el 5-0. En semifinal, ¿verdad? Sí. Esa era cuando Boca River una semifinal y Flamengo Gremio en la otra. Y River y Flamengo juegan en Lima. Fue en la Perú, exactamente. Sí. No, el Flamengo en su techo. Fue por Brasil, tampoco se cortó. Un gran saludo para toda la gente que nos cuenta. Está ahora en el vacunatorio, pero estaba anoche también escuchando. Y la mayoría la causa por vacunar a los hijos. Algo tan que todos los padres dejamos de justamente ver un partido Olimpia para estar primero en la fila, ¿verdad? Un partido de Cerro, un partido de la selección. Mucha gente que estaba escuchando ayer en el vacunatorio. San Pablo tiene a Crespo, se suma mucho. Crespo joven, pero viene bien, che, Pero San Pablo tiene que pensar en salir de la zona del descenso. Sí. Por eso lleva a San Sí, Pablo. pero se hace dualidad de repente en el equipo brasileño de repente, Sí, claro. Que un más brasileirado descenso y de repente tienen una... La página de Inter de Facebook también transmitió, bueno, nosotros somos... disfrutando Milanesa de Mondongo, dice Tito. Decía que en la última parte, 15 minutos finales, vamos a estar con lo mejor del partido y la tanda de penales ayer de Olimpia ante el Inter. Ahora es el Flamengo de Renato Gaúcho. Sí, señor. Edgar. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 0984-800-650. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Es hora de hacer realidad el sueño de la tierra propia. En julio, IDESA te trae regalotes con miles de lotes en promoción, con ventajas desde el 10 al 25% de descuento en diferentes zonas del país. No pierdas esta excelente oportunidad de cumplir tu sueño. Contáctanos al WhatsApp 0972-413-100, a nuestras redes sociales o ingresando a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Donde hay Tokio, hay un electrodoméstico que mejora cada lugar de tu casa. Convertí tu sala en un auténtico cine en casa con televisores Tokio y disfruta de tus series y películas preferidas. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Entérate sobre todos los beneficios que tenés con tus tarjetas de crédito, débito y prepaga de Visión Banco. Ingresa ya a www.visionbanco.com/beneficios tarjetas y aprovecha
Aprovecha todas las promociones vigentes. Y si aún no tenés tu tarjeta de Visión Banco, escribinos ya al WhatsApp 021 414 3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. En Bristol, aprovecha la semana de muebles, los mejores precios del país en roperos y mucho más. Además, te triplicamos tus chances para ganar 50 millones en electrodomésticos. Living Koala, dale el precio normal, 18 cuotas de 181.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales, comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas. Matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751. Al WhatsApp 0992-221-685. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Ya se programaron las fechas 3 y 4 y en función a lo que charlábamos con Orteman, el partido donde entre comillas tendrá que pensar si hace rotaciones. Igual me parece que le Pero facilita está un poco. distante, ¿verdad? Viernes. No, claro, viernes 6 de agosto, Sí. fecha 4 en Dos Bocas contra Guaraní. Exacto. Esto en función a, o sea, mira, si te toca miércoles, tenés sobra. No, tenés sobra. viernes. Salvo que por te eso toque vienen. mar, pero viste, o sea, nos llamó la atención el tema de era domingo, jueves, pero decidió. Creo que hubo varios factores, ¿eh? Hasta me atrevo a decir al rival. ¿Qué querés que te diga? Pero si es por eso contra Flamengo también tendrá que. No, el rival local. Ah, que era River. Me parece que hasta eso, no, son cosas que nunca se Claro. van a admitir ni asumir, ¿verdad? Pero Sí. me parece que hasta puedo tener que ver y acá Guaraní es diferente, Pero ¿no? acá, claro, porque además justo de todo, ahora este lunes 12, el siguiente domingo 1 de agosto Guaireña, Sí, que son los partidos que no tienen ninguna relación con la Copa. ese es Olimpia. Sí. Y, Pero porque estuvieron Cerro Porteño también, que Cerro Porteño tiene el 3 de agosto con Fluminense. ¿Verdad? claro, por eso a Cerro le pusieron viernes contra Viernes River. 30 de julio contra River, está Claro, bien. eso sí. O sea, ese es el partido donde Chiqui decidirá. Pero, y yo creo que es preventivo. Lo de Olimpia jugando contra Guaraní el viernes, si por ahí le colocan martes. Si le colocan miércoles, yo creo que ahí hasta se podría animar a no ser tan alternativo. Y más con lo que le mostró el equipo de la fecha 1. Ahora aprendió, incluso después dijo, yo no sé si jugaban todo o sea que la reacción física del final del partido de ayer no fue porque descansaron. Sí, Lo dijo, entonces... Vos sabés que, ahora que lo apuntás, porque si a mí me gustó mucho la charla, Sí, porque vos le recordás, o fue Ariel, el tema de sus duelos contra Flamengo de jugador. ayer le recordaba. Sí, y él podría haber dicho, sí, vos sabés lo que... Y dice, mira que otro. Es que era así, Sí. Flamengo... Pero ¿cuántas veces Federico? Flamengo El que quiere llevar agua a su molino dice, sí, Claro, no, tal sí, cosa. sí. Grande batalla. Claro, porque incluso él tuvo acá en Asunción, le hizo un gol a Flamengo El córner ese en sur. y lo ¿no? anuló a Ronaldinho, por ejemplo. Sí, Era para sí. sacar pecho. Claro, y él Sí. dice, todo bien, pero este otro level... ¿Sabes por qué? Porque Sergio Ortiz hablando como técnico. Exactamente. ¿A quién nos vamos a enfrentar? Claro, pero cuando él recordaba, porque a ver, y repito, yo estoy en la parte de la crítica, y él podría haber dicho, mira, nosotros volamos los últimos 20 minutos porque habíamos guardado, pero no, él dice, yo no sé, pero... Yo creo que lo Él que es- dijimos, el tema Sí. ese, Dani, buscando aplicaciones, era para que no aparezca ni un tobillo, una mala pisada, no era para aguantar más los 90 de ayer, sino para que no aparezca Claro. algún infortunio que a veces te aparece en el fútbol. Me Claro. parece que por eso. O sea, él le apuntó a lo eventual y Exacto. no a una cuestión de carga, porque lo de la carga hubiera sido No, no, insólito, claro, ¿verdad? O sea, claro. como en un segundo partido, pero sí, como ¿Cómo vos vas a decís, arrancar, verdad? si justo Ojeda contra River pisaba mal y había esguince de tobillo y era una semana de recuperación y decir, cualquiera hecho, hubiera dicho, mira, ¿para qué lo fíjate pones vos- teniéndolo a fulano, mengano, Fíjate el sultano? pensamiento de algunos técnicos. Vos sabés que Russo y Gallardo hicieron lo mismo. Gallardo creo que puso 2 titulares y Russo los 11 suplentes puso en el debut de Boca contra Unión de Santa Fe. Cierto. También jugando viernes, creo que tenía el martes Mineiro, ¿verdad? Claro, y Pero puso arrancando. los 11 suplentes también, en primera fecha del campeonato, contra Unión.
Miguel Ángel Russo. Y por eso, o sea, yo creo que en ese sentido, Ortegon dice, yo no sé si... pero también me parece que es un mensaje para los que tuvieron su oportunidad y no sé si van a volver a tener a corto plazo. Los que jugaron contra River. Porque el lunes va a jugar el equipo copero. La tercera fecha contra Guaireña va a jugar el equipo copero. En la cuarta contra Guaraní, yo creo que si Olimpia yo no sé si se mantiene esto de jugar jueves, pero ponele, si le toca jugar miércoles o jueves. Yo creo que va a ser martes, miércoles y quizás jueves para Sudamericana, ¿no? Miércoles, por jueves. eso, igual, porque justo hablamos del tema de Facebook, que el día original era jueves, pero... Aparte creo que Flamengo es... No, Flamengo... cartelera principal. Sí. Sí, por la cantidad que tiene allá, tiene que ser horario central y día central. Saludos para Edgar Queiroz, dice, queda supeditado el tema al segundo partido entre Fluminense y Cerro, sobre el mejor equipo. Y Fluminense, buen primer tiempo acá, y después, bueno, está esa mancha que vemos todos, ¿verdad? Sí, no, yo no... es difícil establecerlo entre los mejores. Habrá que ver después. Entonces ya los penales en SofaScore. Bueno, ya está entonces el calendario. Tiempo para los dos coperos. Y en Villa también. 12 de octubre Olimpia, lunes. Esto es lo que le queda a Olimpia en Villa. Copa Paraguay. Primavera, Juan León Mallorquín, Olimpia. Miércoles 28 de julio. La semana que viene. A las 15 horas en Mallorquín, la Copa Paraguay. Ahí en Mallorquín, Ariel, donde está ese estadio tan lindo, ¿no? Claro, remozado. Remozado. No va a tener público todavía, a esa altura. Los últimos 15 finales, no se olviden, los recuento de lo que ha sido la noche ayer emotiva, emocionante. El trabajo del Cardinal Deportivo para Olimpia 0, Inter 0 y la victoria por penales 5-4. Durante todo el mes de julio encontrará precios increíbles en celulares con cuotas desde 79.000 guaraníes y llévate de regalo auriculares, speakers, vasos térmicos y mucho más. También podés realizar tus compras hasta en 18 cuotas. Visita una de las sucursales de Inverfino, escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Además en redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Hago una pregunta súper fácil de responder. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Es así que Lactolanda ha obtenido por séptimo año consecutivo el Top of Mind 2021 como la marca más recordada y consumida del país. Cada vez que consumís un producto Lactolanda, sos parte de grandes logros. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Gracias por preferirnos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua, Sociedad Anónima, calidad irrepetible. Seguiros también en Instagram, Cerámica Itagua. Este mes del amigo, asegúrate con un amigo de verdad, de la mano de Atalaya S.A. de Seguros Generales. Pasa una super noche con tu mejor amigo en el restaurante Pizza Hut. Comunicate ya al teléfono 021-492-811, al 0974-40-2020, 0974-40-2020 con Atalaya S.A. de Seguros Generales. Somos fans de las amistades verdaderas, esas que son incondicionales, de esas que aguantan hasta una pandemia. Por eso, en este mes de julio en Farmacias Catedral, festejamos la amistad por la compra de cualquier producto de la marca DAV. Sorteamos una estadía en Sabucay Hills para vos y tus amigos. Promoción válida hasta el 31 de julio. Entérate más en nuestras redes sociales en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Antes de seguir, les cuento que nuestros amigos de Tigo acaban de aumentar la velocidad de internet de todos los hogares paraguayos. Van a poder teletrabajar, estudiar y disfrutar sus contenidos favoritos con mucha más velocidad. La verdad que esto cae en el momento perfecto. Contigo, transforma tu casa en un hogar. Rápido Hogar. Más información en tigo.com.py. Tigo, en todo lo que te mueve.
13 con 4 minutos. Está Juanma. ¿Qué tal, Juanma? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, hablamos de Cerro Porteño, Juanma, tomando ya forma después de lo que ha sido el luto, que debe seguir todavía para la familia de Arce, pero decimos para el plantel y compañía con el partido más importante de la fecha, ¿verdad, el domingo? Sí, el domingo recibe a Libertad en la Nueva Olla y ya Francisco Arce está preparando el equipo para ese partido. Ayer en el entrenamiento en horas de la tarde ya estuvo realizando algunas modificaciones con relación al último partido, si tenemos en cuenta el encuentro entre el Sportivo Luqueño, y así como están las cosas, la vuelta de Mauro Boselli al equipo titular sería la única novedad. Habrá que ver si en el medio campo, porque ayer durante el entrenamiento arrancó Enzo Jiménez y después fue cambiado por Mateus, así que me parece que por ahí a lo mejor Francisco Arce tendría alguna duda. Después, el resto del equipo, repetimos, la inclusión de Mauro Boselli por Federico el Pachi Carrizo sería la única variante para enfrentar a Libertad. ¿Por Pachi? Por Pachi, sí señor. A ver, Villasanti y el Pulpito aún no están en condiciones, no, siguen todavía suspendidos. Los dos cumplen el partido o la suspensión, la sanción recibida por la APF esta fecha. Pulpito expulsado contra Guaraní en la última fecha, le dieron 2 partidos. Ya estuvo ausente contra Luqueño, cumple contra Libertad. Villasanti en la penúltima contra el 12 de octubre fue expulsado, cumplió su primer partido contra Guaraní en la apertura. Luqueño y ahora Libertad a partir de la siguiente fecha contra el Quelito ya va a estar disponible. Juanma, y la situación de Cardoso Lucena ya está clarificada totalmente, ¿no? Y por el momento al menos la oferta que llegó a Cerro Porteño no convence a la directiva y rechazaron nuevamente. Por el momento, si no hay otra oferta por parte del equipo árabe, Pica Lucena se queda en Cerro Porteño. Localmente aún se puede contratar, ¿Cerro ya no contrata? No, si no se da la venta de ningún futbolista, no, principalmente Carlos Lucena no se va a volver a contratar. Y así como lo decís, Cerro tuvo tiempo en realidad todos los equipos tienen tiempo de presentar su lista de buena fe 72 horas antes del primer partido de octavos de final, es decir, Cerro Porteño de Copa Libertadores. Cerro Porteño ya no puede fichar para esa competición, sí lo puede hacer para el torneo local. Bueno, en Cerro seguramente se toma como un partido clave para comenzar a disparar en el campeonato. Y principalmente porque es un rival directo, porque todavía no ganó, porque juega de local, y aparte el condimento extra que va a tener presencia de público, ¿verdad? Ayer anunciaba la APF que todavía quedaban algunos cupos, pero que habían más de 1000 inscritos para ese partido, así que va a tener todo ese condimento, el clásico de la fecha, la vuelta al público, si bien de manera todavía experimental el plan piloto, pero sí, Cerro Porteño debe empezar a ganar, no solamente para sumar de a 3, sino por todo lo que implicaría ganar la Libertad de local, y aparte de eso sacudirse un poco del arranque, porque 2 partidos sin conseguir la victoria. Ya que estamos en el caso Cardoso Lucena y aparentemente ya está diluyéndose la posibilidad de transferencia, Juanma, ¿él en qué fase está de su recuperación? Es decir, ¿él podría estar en el partido del 3 frente a Fluminense? Sí, a mí me aseguraron incluso que él está teniendo una muy buena recuperación, ya empezó a realizar trotes alrededor del campo de juego, y sí, Cardoso Lucena estaría a disposición de Francisco Arce para ese partido contra Fluminense. De 9 a 10 milímetros de rotura fibrilar en el gemelo izquierdo era la lesión que había informado Cerro Porteño luego de los estudios, y desde ese partido contra Perú por Copa América él no tiene actividad. Creo que había sido un 2 de julio el partido entre Paraguay y Perú, y justo se cumplen 30 días, un día antes del partido entre Fluminense. Juanma, ¿y qué averiguaste algo sobre Carrascal? ¿Ese es su máximo potencial o el jugador aún no está bien adaptado al sistema, no está aún bien físicamente? ¿Vos crees que, o lo que te contaron, que él puede dar mucho más aún? Vos sabés que sí, Ariel. Al menos los reportes que recibimos es que él, Cerro Porteño lo tiene a Pica Lucena lesionado y a Villasanti suspendido. Él vino para cumplir un rol como de tercer volante, una especie de interno, y ahora de manera obligada tiene que cumplir un rol que implica mucho más recorrido, y ahí es donde como que les cuesta un poco a Carrascal.
No es un futbolista de mucha entrega, de mucho recorrido. No es que abarca todo el medio campo como lo hacen en Villa Santi y Cardoso Lucena. Y lo que me dijeron es porque insistíamos mucho principalmente por el partido contra el Luqueño, porque ya era el segundo encuentro donde mostró más o menos cosas similares. Y el reporte que recibíamos era ese, que a lo mejor ahora está haciendo un esfuerzo mayor al que está acostumbrado, y que cuando vuelvan Ángel Cardoso Lucena y Villa Santi, Carrascal se puede lucir mucho más. Él sería el volante central allí, delante de la defensa, allí es su posición original. No, una especie más de creador, un poco más adelante, más cerca del arco rival. Ah, ya. Sí, una especie no sé cómo se llama el enganche, pero sería así una especie de creativo, por decirlo de alguna manera. Porque él, fíjate, Ariel, que él tiene toques cortitos al costado. En estos dos partidos, al menos hasta el momento, no mostró un pase frontal o un pase entre líneas, por ejemplo, que es lo que Francisco Arce espera de él. Entiendo. Bueno, ¿algo más entonces, Juanma? ¿Sobre Cerro Porteño? Aguardar hoy el entrenamiento. Ya va a ser el último, seguramente más importante de cara al partido contra Libertad. Habrá que ver si Francisco Arce repite esa formación que acabamos de dar, que es con Jan en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Rodrigo del Valle, Alan Rodríguez. En el medio campo, Enzo Jiménez por derecha, o Mateus, Carrascal con Wilder Rivera, Claudio Aquino, Mauro Bocelli y Robert Morales. Ese es el probable equipo de Cerro Porteño para recibir a Libertad. Bueno, está Juanma para el próximo domingo. Después se viene, como decíamos, el partido viernes y después la revancha contra Fluminense, que va a cerrar oficialmente los octavos de final de la Copa el martes 3, ¿verdad, Juanma? Martes 3 de agosto a las 18:15. 18:15. Sí, señor, mismo horario. Bien, bueno, gracias, Juanma. Dale, Fede, saludos a todos. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón, irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conocer los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor Quality for Life. Julio con todo en Luminotecnia. Este mes de julio, si querés renovar tu calefón, anticiparte al frío con nuestras estufas, modernizar tu ducha o adquirir las mejores herramientas, volvió la ventana de descuentos. Aprovecha las increíbles ofertas en productos seleccionados hasta el 31 de julio. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89, Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras, gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Si querés dinero al instante y en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri
Paraguay en las mejores tiendas del Paraguay. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. 13:13 minutos, en instante repetimos la programación. Vamos a estar con Johnny también, con los compañeros. Saludar a nuestros compañeros que están de cumpleaños ya. Sí. Un saludo para Gerard Figuer, para Gerardo Figueredo. Muchas felicidades para Nico Sosa. Ambos del 23 de julio de oro. Felicidades, Gerard. Lindo día, sin frío, lindo día. Son generaciones diferentes, pero unidos por el mismo gusto. Por la misma pasión. Por la misma pasión, sí. Así que un gran saludo para Gerardo, para Nico, en este 23 de julio. Acá envían la foto de siempre, aparece ya una foto de él, y que tiene mucha camiseta, pues. Kichi. Kichi, sí. Apareció la foto con la camiseta del Inter de Porto Alegre ya. La habrá usado en algún momento y está en el archivo, entonces... Ya le busca nomás la vuelta a la Claro, muchacha. no es que hace Photoshop, no, son camisetas que él tiene. Él colecciona camisetas. Y está la del Inter. A mí me llevó una del Inter a Quincho también, ahora que me acuerdo. Me he llevado unas 4 o 5 camisetas, me llevó una del Inter. Hay una de Hungría muy linda. Viste que él es descendiente de húngaros. Ya. De Pero le Hungría va muy bien linda. con el perfil de Jetta. Le da muy bien si está facturando. No, que sí, roja como roja con eso. Cada vez mejor le queda. Saludos para Diego Hermosa de Ciudad del Este. Y bueno, vamos a ir, che. Acá tengo Alfredo Aguilar, ¿se lo puede escuchar? Orteman ya lo escuchamos. Hablamos con él. Pero Alfredo Aguilar, una nota de ayer, justamente la figura. ¿Vos tenés, Valito? En instante estamos con Alfredo Aguilar, antes Edgar. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas, antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad de precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial ESA. Tu billetera personal está en todos los comercios del país gracias a la alianza con Banco Itaú. Ahora podés pagar en más de 30.000 comercios mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filetes de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Iniciative Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información sobre los programas de maestrías de Initiative comunicándote al 021-728-9772 o a través de las redes sociales encontrándonos como @InitiativeY. Initiative Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Santa Clara Medicina Prepaga, vivamos más comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores y diversas alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Seguinos en nuestras redes sociales, @Santa Clara Medicina Prepaga y entérate más o llámanos al 418-0146. Vamos, Alfredo Aguilar, hablando después del partido. Muy contento y, como siempre digo, agradecido a Dios primeramente y a la familia. ¿Estuviste iluminado en esa noche de Porto Alegre, Alfredo? Sí, gracias a Dios. Como siempre digo, tratando de dar lo mejor de mí y ayudar al equipo siempre. ¿Y tú no vas a ir de ahí, ese café? Yo no se paiteaba, Alfredo. Bueno, Alfredo, ¿a quién le dedicas este triunfo? Sí. Seguramente tuviste varios partidos buenos en Olimpia, pero este fue uno de tus mejores partidos, sin duda. Y como siempre digo, primeramente a Dios, y dedicarle también a mi familia y a los compañeros, y a mis hijos que igual ni están en la familia siempre. Ellos son los que siempre están en la buena y en la mala, como se dice. Y nada, también dedicarle a la gente de Olimpia que siempre
Así como se dice, como siempre digo ahora, ellos siempre son los que están ahí con nosotros. Estuviste encomendado esta semana muy especial para vos, porque llegaste a los 33 años también, Alfredo. Tú llámala a mí, bueno, nada más ahora no nos queda otro que llegar a casa a descansar y después a trabajar para pensar lo que va a ser el partido desde lunes. Estuviste más que concentrado esos 90 minutos. En el arco de Olimpia todo el tiempo hay que estar concentrado, así que nada, tranquilo, feliz por eso. En ese penal a Denilson, ¿le esperaste bien, le extendiste los brazos, Alfredo? No, se jugaban muchas cosas ahí, así que, como se dice, le hablé un poquito y gracias a Dios pude responder. No, la verdad que muy Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp más 595212891.000. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Puedes seguir cuidándote donde estés, consultando vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000, de lunes a sábado, de 8 a 20 horas, Asismed toda la vida. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina, además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el queso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Donde hay fiesta y donde hay Ochi, claro que hay fiesta. Bueno, atentos los oyentes. Petropar a favor de los perritos y del medio ambiente. El miércoles, el Día del Perro. Y hoy regala Petropar, entre los oyentes del programa, una casita para tu perro. Datos de la cédula de identidad, llamando al 451-730, Ariel. 451-730. ¿Está bien? 451-730. 4151 730. Ahí está, 4151-730. Deja los datos y vas a tener una casita para tu perro. Regalo de Petropar. Vamos a Edgar. Compromiso institucional. Kinfa dona 250 ampollas, 50.000 ampollas Silimar, 0,9% para vacunaciones. Kinfa sigue realizando grandes esfuerzos en inversión, recursos humanos y recursos técnicos para aliviar la crisis sanitaria en nuestro país. Este 20 de julio, Kinfa realizó una donación de 250.000 unidades de Silimar, 0,9% cloruro de sodio. Esto se realiza conforme a lo conversado y coordinado con el programa ampliado de inmunizaciones. Kinfa se suma a la campaña nacional de inmunización. Hierba mate compuesta arcoíris viene en 3 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y borrita, con té verde y sabor limón. Esta presentación también contiene cocuy, cedrón, capi y hierba mate compuesta. Otro golazo de arcoíris. Arcoíris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Nuevo Forca Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Vicial llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 gigas te queda solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y paga 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, el queso light con 44%
50% menos de grasas y 55% menos de calorías, ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quesse Light. Encontrarlos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios Quesse, con la calidad de Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortitzer. Bueno, 41-51-730, no a través del WhatsApp aquí, la casita para tu perro, regalo de Petropar, para todos los oyentes del Cardenal Deportivo. Estamos ahora con Gerardo Figueredo. ¿Qué tal, Gerardo? Bien, Federico, un saludo para vos, a todos los compañeros y por supuesto a la gran audiencia. Felicidades, Gerard. Muchas gracias, Federico. A todos los compañeros, muchas gracias. Muchas felicidades, Gracias. ¿Cuándo fue aquel día tan glorioso, 23 de julio del 2000 o 2001? 2001. Lo que fue aquello, ¿eh? Sí. 20 años atrás. 20 años atrás, 20 años de nada. Estábamos en otra radio. Estábamos en una crisis económica, pero igual no sé dónde apareció la... Sí. Estamos con el Johnny González, ¿verdad, Johnny González? Con Johnny estábamos, Sí. Así era... Pero igual pasamos Ariel. por un centro. Claro, pasamos por un centro comercial. Y pasamos muy bien pasamos. No, todos por un pasamos ese centro proceso. comercial. Sí. Aquella vez. Totalmente, 20 años ya, che, qué lindo. Y qué lindo que nos hayamos reencontrado todos en un medio de vuelta, ¿eh? Sí, de vuelta con ese grupo que siempre estuvimos arrancando ahí en los albores del 2000, como diría. Y esta noche Gerardo se brinda con la familia. ¿Sí? Se brinda con la familia esta noche. Hoy te tiene que ir a Villaliza, Gerardo. Y después hay tiempo. Sí, Temprano el partido, 18:30, ¿no? 19. 19 pero, horas, a las 9. Pero aquí con mi numerosa familia ya somos tres. Mi señora Ana Paula y yo, una parrilla espectacular no salió. Y después de la jornada sol luqueño, ya vamos a brindar con algo más fuerte. Bien, como debe ser ahí con la familia. Sí. Perfecto, Gerardo. ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos por el Aborigen, que juega mañana. El Aborigen que irá mañana hasta La Visera para enfrentar a Nacional en la segunda fecha. De no surgir imponderables, se iría a la misma formación que goleó en la primera fecha a Sol de América en Dos Bocas, con Gaspar Servio, Rodi Ferreira, Marcos Cáceres, y Roberto Fernández y Guillermo Benítez, Alberto El Piru Contreras, Rodrigo Fernández Cedrés, José Florentini, Josué Colmán, Alfio Oviedo y Fernando Fernández. No va a ser citado Víctor El Topo Cáceres, quien tuvo minutos ante Sol de América en la primera fecha, que golpeó la rodilla en el amistoso que hizo Guaraní a mitad de semana ante la Sub-20 en Ipané, en Albiroga, y no se recuperó el Topo, por ello no podrá ir a la banca. Insisto, Guaraní va a repetir equipo para medir a Nacional por la segunda fecha del torneo clausura en su visita a Barrio Obrero en la vieja Visera, por parte del equipo que dirige el español Fernando Jubero. Federico, compañeros. Bueno, ¿lo de Topo para cuánto tiempo va, Gerardo? Y lo del Topo siempre es que ser cauto, porque es un golpe en la rodilla, pero cuentan que no es de gravedad, pero cuando no practica seguido después para ponerse a punto de vuelta, vamos a ver, ojalá pueda retornar pronto, porque en Nacional no tuvo mucha continuidad. En Cerro sí, en 12 de octubre, donde jugó prácticamente todos los partidos del semestre pasado, hizo una muy buena Copa Sudamericana con el equipo dosista, y vamos a ver cuánto tiempo le lleva al Topo recuperarse y estar de vuelta para las órdenes de Bernero, de Jubero, perdón. Bueno, venimos con Edgar y hablamos de Libertad, ¿sí? Sí, señor.
Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugala tu suerte. Para más info, buscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugar legal, Jareco Brata Catuete. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré. Y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa, y siempre vive Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consultar nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Apostala, aposta legal, aposta sin riesgos. Bueno, hermoso viernes hoy. Aquí alguien quería saludar a Gerardo. A ver. Andy García también, el colega, le envió un saludo. Andy García. Sí. Acá no, te saludaba alguien. Acá dice: saludos, felicitaciones a Gerardo, mi ídolo. Parece ser una persona muy noble. Saludan. También nos enviaba saludo Wilson Núñez. Cumpliendo años, dice, de buen fútbol con Alberto Castillo. No sé cuántos años. El popular bola 8. Wilson Núñez, sí. Gran saludo para él, para Alberto, para los colegas. Ahí con el emprendimiento de buen fútbol que perdura y sí, aguanta allí. A ver, antes de ir a Libertad, escucharon que ocupé menú hoy borí con gallina casera, Fabián Sandoval. Qué rico. Después estaba una denuncia acá que está mal, sí, lo que estaban haciendo. A ver. Vacunatorio de Carapegua. Cerraron a las 12 para ir a almorzar. Supuestamente hasta las 13 de la mañana. Ahora ya son 13:30. Están todos bajo el sol, nadie aparece. Grupo peatonal y de autos. Qué pena. En Carapegua pasa esto, populosa ciudad también. Vamos, Gerardo, menú de hoy, locro con gallo, dice. Hija. Sí. Che, hoy cayó Leti Medina, vi. Sí, cayó. Las redes sociales, Cayó mal. Pero un nuevo personaje que gana pululando, ¿eh? Hay una nueva frase. Sí. Un nombre en realidad, ¿verdad? Supuesto nombre, apellido que... Pero estuvo un poco descuidada, Leti. Estuvo descuidada, che, pero vos sabés que yo... Gerardo, cuando lee mensajes muy complicados... Sí. A mí me tocó con la señora Rosa, me tocó. Sí. Rosa, sí. La maravillosa. Ahí le encima caí, Rosa la maravillosa. Fuera con todo un equipo entero diario, ¿eh? Ya, yo caí 2 veces. Te habrá fútbol inolvidable, ¿eh? Sí, ahí después de 2016, cuando hacía el hincha opinar los domingos, ahí, ni cuenta me di porque no estaba entrenado para la materia en aquella oportunidad. Desde Paraguarí, genial el programa. El orto roto desde la granja, dice. El orto roto. Ahí caí. El or. A ver. Desde Paraguarí, genial el programa. El orto roto desde la granja, dice. El orto roto. Ahí caí. Mi primera caída. Yo me callé. Mira mi primera caída. Y bueno, se cae. Acá me hace acordar, Diego Hermosa, porque eso así, Diego, me hace acordar también de tu amiga de Finlandia, Mika. Ahí caí yo también, Mika. Y el apellido es Mika, nombre. ¿Y el apellido? Sí. Yo no caí en eso. Yo. Vos. Acá me hace acordar tu amiga de Finlandia, Mika, le envió saludos a Millennial. Pero vos sabés cómo... Tu amiga de Finlandia, Mika Hakkinen. Y después con Velara tipo Benzema, Besona. Vos sabés que, Federico, sí. la manera en que escriben es también lo que te puede... Es que es el tema. Porque fíjate que pone Elor claro. con H. ¿Cómo? Elor con H. Sí. Y después, todo roto, todo junto. Todo roto, ¿no? Sí, y claro, entonces caes. No. Y cuando ya quisiste dar
marcha para atrás, ya fue tarde. Ya fuiste. Esa es la realidad. ¿Cómo hay gente que se dedica a eso? Son tantos coreínos que se dedican a esa cuestión. Mira, Elor con H. Sí. Torroto, qué increíble, qué Y increíble. Leti se dio recién en la Palma, le saludó con una efusividad, con una euforia. El programa. El orto roto desde la granja, dice. El orto roto. Ahí caí. la pucha. Mi primera caída. Y Marini se ve linda. ¿También? Sí, sí, sí. Se ve linda, también, ¿eh? Sí. Bruno también ya cayó en peligro de gol, ¿cierto? Viste, no pasamos nunca, ¿eh? ¿Cómo se le protege al conductor, eh? Ustedes los operadores son todos unos chupamedias. Sí, cierto. A nosotros nos ponen todo cada rato y a Bruno no le ponen. Sí, cayó en peligro de gol. A ver. Saludos desde la ciudad portuano. Desde Carapeguá mirando la transmisión. Vamos Paraguay. Ahí vos te retiraste ayer, ¿eh? Vos te retiraste ayer. Saludos de Lambaré, Barrio Santa Rosa. Sí, sí. Vamos Paraguay. Pero ahí también los muchachos lo que conspiró también para que yo pueda detectar la situación es que había que leer rápido porque teníamos poco tiempo para la transmisión y era imposible. Ah, hoy me está contando Pedro cayó con este. Fíjate lo que está. Gerardo. ¿Estás escuchando, verdad? Sí, sí, atentamente. Cosa que Benru cayó con este. Y cuidado que este es un nuevo mensaje que anda de puro Orlando, ¿eh? Escuchá, Ariel. A ver. Saludos a Pato, Carla, Negra y Lisa. Todos separados, boludo. Este es un fenómeno. No, te va. Pato, Carla, Negra y Lisa. No. Y con este cayó, Benru. Yo me imagino su risa con los dientes blancos. Ah, la puta. Bueno. Te envía muchos saludos, Gerardo. Chuquito Ramos, un abrazo rayadito. Se te extraña, dice por el gusto de poder. Sí, no. Gracias para Chuquito y bueno, ya vamos a estar próximamente por la ciudad universitaria. Ojalá Depende de ello, ¿verdad? Claro, por eso. Ojalá que con presencia de Deportivo San Lorenzo en primera división. Ojalá. Porque, Gerardo, señor. dice, saludos ayer por su cumple Federico de parte de Sebelinda. No, queda acá. No. Gerard, libertad para la visita a Barrio Obrero. A Barrio Obrero, el partido que, como se diría en antaño, concita el interés de la afición, porque va a haber oportunidad para el público que se haya inscrito en la página de la APF y una vez aprobado por el Ministerio de Salud y la propia APF podrán asistir nuevamente los aficionados para observar este partido. En la olla monumental, Libertad va a llevar lo mejor, porque claro, tiene planteles que fácilmente el 11 que aparece es el mejor, se puede decir por Libertad, más allá de que no ganó en el torneo de apertura un gran 0-0 ante Guaireña y a mitad de semana perdió por Copa Sudamericana, pero eso no importó porque igual clasificó para cuartos de final de Copa Sudamericana al caer ante Junior Barranquilla. En la mañana de hoy trabajaron, activaron con absoluta normalidad, excepto lo de Huguito Martínez, el popular Chori, tiene un esguince en el tobillo lado derecho, por ello tendrá que reposar por aproximadamente 10 días y posteriormente se pondrá a punto ya para estar en el partido de Copa Sudamericana ante el Santos de Brasil, porque a partir del 10 de agosto aproximadamente la Conmebol estará calendarizando los partidos de cuartos de final de Copa Sudamericana. Y habrá una pausa importante en tanto Garnero tiene una serie de figuras para alistar en el campeonato local. Martín Silva, Camilo Mayada, Javier Baez, Alexander Barbosa, Ayrton Pongo o Matías Espinosa. Héctor Tito Villalba, Daniel Bocanegra puede volver al equipo, en el caso contrario lo hará Ramón Martínez junto a Blas Cáceres y Iván Franco. Julio Enciso y Oscar Tacuara Cardoso, y si no lo hace el chico Julio César Enciso, está ahí para aparecer Oscar Sebastián Ferreira para hacer dupla con Oscar Tacuara Cardoso, pero todo esto se va a develar mañana cuando
están citados a las 18 para la última práctica y quedan concentrados en Tuyucuap esperando el partido de la segunda fecha, cuando tendrá que ir hasta Barrio Obrero para enfrentar a Cerro Porteño. Federico, compañeros audiencia. Federico, viste que hablaba de esa promoción de perro para los... Sí, de Petropar. Hay un tema de Ataque 77 que habla de un perro, ¿te acuerdas? Hay varios. Uno es El Perro, el otro es Ojos de Perro. Y el otro es Callejero, que es un cover de Alberto Cortés. Era callejero por derecho propio. Callejero, porque ese le sale muy bien a... Sí. Ese está en otra canción, al hijo de cover. Ese escuchábamos, ¿verdad? Sí, ese tema es muy lindo. Era callejero por derecho propio. Sí. Su filosofía de la libertad. Sí. Claro, tiene un mensaje. Totalmente. Sí. Bien, Gerard, bien, hombre también de gustos musicales importantes. Te envío saludo desde Buenos Aires por el número de teléfono. No dice su nombre, pero dice saludo para Gerard de parte de otro acayense. Sí. La colectividad de paraguayos en Buenos Aires, tengo muchos amigos, y especialmente de mi pueblo de acá, y que fueron a hacer su vida en la Argentina, y muchos en Buenos Aires. Aquí desde Capiatá City, saludo cordial para Gerard de parte de su primo político Tomás Almada Aquino. Tomás Almada Aquino, sí, primo de mi señora, sí, gran amigo. Toda la persona saludo. Está bien, Gerard, te mereces, hermano. Gracias, Federico. Buen trabajo y que pase bien, ¿sí? Sí. Muchas gracias. Así será Dios mediante. Así será. Gerardo Figueredo, fecha feliz hoy, va a estar en el partido que va a abrir con poco público, pero público en fin. ¿Después de cuánto, Federico? Un año y el último fue aquella fecha Olimpia River cuando el Pollo Recalde festejó aquel gol. Sí, me acuerdo. Esa fue la última fecha que hubo público. No recuerdo los otros partidos. Y por lo menos un año y... ¿Será que fue Cerro Guaireña también esa misma época o no? 4 o 5 meses. ¿Por quién habrá jugado Cerro? Va a ser una sensación rara, ¿no? Después de verla a la gente después de mucho tiempo en la cancha, a pesar de que ya... Algunos dirigentes se comportan como público. Sí. Pero con todo lo que pasamos en esta época de pandemia... Para los jugadores va a ser lindo. Nos generará una sensación renovada de que... No sea tan árido, todo tan seco, todo tan... Porque falta el color y el matiz que le da la gente, por supuesto. Claro, sería una obra inconclusa el fútbol sin la gente. Uno cuando hace partido por radio no se da cuenta, Ariel, pero yo la otra vez estaba mirando el partido de Guaireña Libertad y terrible cómo se escuchan los gritos de los protagonistas en la televisión. Claro. En la transmisión televisiva. Esa faceta pudimos disfrutar también por un lado. Fíjate lo que pasó en la definición de Argentina... ¿Brasil? Sí, Argentina... Colombia, sí. Colombia, la definición por penales, sí. Exactamente. Sensacional. Aquí dice Maxi Ramírez, soy de Buenos Aires, ojalá algún día lo conozca personalmente a Gerard, el acayense que está en Buenos Aires. Maxi Ramírez, 10 de marzo creo que fue, dice, último partido de Libertad por Copa. Bueno, Libertad Caracas. Casi un año, 5 meses entonces. 10 de marzo, Ariel. Casi. Nacional Cerro Porteño, el último partido con público, 0-0 el resultado. Mira vos. Ese partido tuvimos nosotros en la cancha de Nacional, viernes a la noche, cuando lo llevan preso a Ronaldinho. Y vos, Federico, que hace poquito, hace como 2 o 3 días, se conmemoraba un año del regreso del fútbol, aquí en Paraguay. Después del parate de la pandemia. Año de regreso. Sí. Cerro Libertad de vuelta. Sí. ¿Te acordás? Entre los partidos más importantes, el Cerro Libertad fue aquel que gana Cerro. Sí. Cuando Libertad tenía muchos puntos. Vamos, Edgar, vos sabés que aparecieron muchos, che, Hay un tal Harry también... Ariel, Alma, Marcel, no. Kerry también, cuidado con Kerry. Están apareciendo varios nuevos. Ese de Leti no había escuchado yo. Sebelina y Elber sí, son famosos. Elber es famosísimo. Elber es el pionero. Pero Kerry, a ver un poco, Kerry, escuchar Ariel. Kerry, tipo futbolista inglés. Caberga.
Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacer tu pedido al 0984-800-650. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulce de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elige el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Hierro Par, ahora somos importadores de aceros así de la Argentina, de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, en 13 direcciones: Capiatá, Lambaré, Casa Central, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia. Teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente con el Beer Cooler Midea. Disfrutad de tus cervezas bien frías, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominio.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. La forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. www.maxdominios.com. Federico. Bueno, están apareciendo, sí, el pionero Micho Tito, sí. También, bueno, aparecen de todas clases. El Quiricocho, otra vez me dice Martín que salió en la tajada de Silva, el penal. Otra vez dio resultado el Quiricocho. Quiricocho. Se grita cuando va a patear un penal y falla. No sé si ayer alguien en Olimpia habrá cantado, ¿eh? ¿Con quién estamos, Wilson? Hay una persona en línea. Hola. ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Juanpi. Mi apellido es Torrico. Ah, no, para justamente, Wilson. ¿Estamos hablando, hermano? Este que cayó, Bruno. El Juanpi. ¿Ahora llama a Elber o no? Si llama a Elber, le voy a devolver con lo mismo. Le voy a decir que me llamo. Hola. Hola, Fede, ¿cuándo? ¿Qué tal tu nombre? Merardo Verón. Epa. Wilson. ¿Qué hacemos, Wilson? No, y de Verón es mi apellido. ¿Cómo te llamas? Medardo Verón. Estamos todos tramados, pues a ver, espera, voy a juntar los dos. A ver, juntamos ayer. No, está bien, Merardo Verón. Y viste, Merardo, estamos medio tramados. Sí, no, todo tema. Está bien,
Merardo. Sí. No, todavía no puedo creerlo. Merardo, dame tu número de cédula, por favor. 2 millones. 2 millones. 496. Sí. 378. 378, bueno, retirada en la planta de Villa Lisa, una casa hermosa con materiales reciclados. ¿Qué pasa, Wilson? ¿Cómo? Voy a anotar tu número en privado, Merardo. Dale. Gracias, hermano. Abrazo, éxito, que sigan los éxitos. Igual. Acá, por ejemplo, Demetrio, no, viste cómo es el tema. No complicó Merardo, che, después de Juanpi. Bueno, señores, pueblo olimpista, cerramos, Ariel. Sí, señor. Cerramos Vale. con lo más importante de la victoria de Olimpia ayer, el trabajo del Cardenal Deportivo con Bruno, con Dani, estábamos junto a Edgar, todos los compañeros, para la definición por penales y el drama también de momento de los 90 minutos. Ya a las 14 se viene periodísticamente y esta tarde noche la transmisión de Sol contra el Luqueño, regreso del público a las canchas con todo el equipo de las 7:30. Es Edenilson el que recogió la pelota. Déjame a mí. Se alejó Thiago Gallardo. Le va a pegar Edenilson. Penal para el Inter, Federico. Edenilson volante. Buena pegada. Pero ¿cuánto tiempo perdido? Ay, lo de Salazar. ¿Lo toca Salazar? Si lo toca es cuando baja el tiro. Claro. Cuando sube. Uno no va a decir que por eso se produce la caída, ¿verdad? Pero es un penal clarito, ¿no? Nunca tuvo que haber puesto la pierna ahí, el lateral derecho. ¿Cuánto de infortunio, no? Porque llega a destiempo, y quiso sacar la pierna, pero fue tarde. Al bajar la pelota al piso, bajó también el pie Salazar, lastimosamente. Penal para Inter. Edenilson, a ver, Aguilar. Si tapa, concentrado Edenilson. No lo mira Aguilar, mira directamente el balón, le va a pegar de derecha. Atención, señores, penal para el conjunto del Internacional. Sobre 69 minutos, penal para el conjunto brasileño. Edenilson, agazapado Aguilar, le pega a Edenilson. Aguilar, desvía Aguilar y se besa la mano derecha, esa mano milagrosa que desvía y saca esa pelota 0-0. Penal que desvía Aguilar, encomiable esa gigante en el Riachur. Tremendo lo de Aguilar. El VAR seguramente ahora chequeando la parte del protocolo. Dejó como seguro esa mano derecha y que levanta. Cuánta tranquilidad de Santaní para realmente demostrar que es un gran ataja penales y darle otra vida a Olimpia en estos últimos 20 minutos. Tremendo. Así de fácil, tremendo Aguilar, Federico. Te decíamos ayer al mediodía que atajó más de la mitad de los penales que le patearon en su carrera. Gran mérito, poca carrera por parte de Edenilson, 4 pasos nada más, tiro lento, manotazo Salvador de Aguilar que sigue acrecentando la figura. Final terminó, a los penales, final, Internacional de Porto Alegre 0, Olimpia 0, vamos a los penales, Edgar. Edenilson arranca la tanda de los penales. Que sea un déjà vu, por favor. Que se repita todo. Que Aguilar otra vez le tape a Edenilson. Lo veo nervioso de nuevo. Es la misma jugada. Es el mismo episodio. Esta película ya la vi. Edenilson toma distancia, le va a pegar. Vamos, Aguilar. Primer penal para Internacional. Déjà vu. Edenilson. Gol. Edenilson, Inter 1, Olimpia 0. Está llorando Edenilson. Le salió bien, pero qué estrategia más arriesgada de parte del Inter, Arrancar con el tipo que para ellos es el gran responsable de ir a tanda de penales. Y le pega al mismo lugar, Le pega al mismo lugar, al poste izquierdo, media altura, solo que Aguilar elige el derecho. Vamos a ver quién es el primero por Olimpia. Primer penal para Olimpia. Ya marcó Edenilson. Atención, señores, va Alejandro Silva. Vamos, Ale. Alejandro Silva. Primer
penal para el equipo de Olimpia de Nilsson, ya marcó para el Inter. Va el arquero, atención, Daniel, el juvenil, va a pegarle a Alejandro Silva, va a aparecer el saltito, será, vamos a ver, toma mucha distancia, sale del área inclusive Alejandro Silva, no lo suele hacer, a ver, corre, va el saltito, sí, gol de Olimpia Silva. Como se nota también que la presión es diferente. Aquel Ale bien tranquilo en el plano local hace lo mismo, lo que le importa a la gente es la efectividad, pero después como que hay una especie de alivio cuando la cámara tomó su primer plano. La perfección, ¿eh? Y hasta con una sonrisa al árbitro, al arquero que le habrá dicho algo, Daniel. El aplauso de los compañeros, 1-1 lo pone Silva, con el saltito, gran calidad. Vamos a ver quién va por Inter para el segundo. Tercer penal. Va Bocchiglia. Tercer penal de la tanda. Segundo para el Internacional. Bocchiglia. Atención, señores. Aguilar está en el arco. Y si él está en el arco, cualquier cosa puede pasar. Bocchiglia le va a pegar, es zurdo, ¿eh? Atención, es zurdo. Aguilar puede tapar. Atención, le pega Bocchiglia. Gol del Inter. Por ahora, perfección de los penaleros. Los tres descolocando a los arqueros. No cruza el zurdo Bocchiglia, descoloca a Alfredo que había ido al otro palo. Qué determinación, ¿eh? Determinación, agarrado el piso con fuerza. El alivio para Daniel. Va para Olimpia ahora Isidro Pita. Para emparejar las cosas. Isidro, te pido por favor. No falles, Isidro Pita. Penal para Olimpia. Cuarto penal de la tanda. Segundo para Olimpia. Hasta ahora todas las conversiones. Está listo Pita. Vamos Pita. Pita de derecha. ¡Gol de Olimpia! Sigue la racha. Ningún arquero siquiera acertó el palo de la elección del pateador. Abre bien el pie, descoloca también a Daniel para que se ponga la coronita y sea 2-2. Silencio. Pide Isidro Pita, que bien coloca la pelota hacia el ángulo superior izquierdo. Va Moisés, que había tenido un problema muscular, que sufrió sobre el final del partido una molestia en el muslo izquierdo. Ha arriesgado, el tercero para los rojos. 2-2. Moisés, tercer penal es zurdo. Aguilar algo le dijo. Le tengo fe a esta. Atención Moisés. O lo manda afuera. Aguilar o palo. Atención. Creo que no convierte Moisés. Creo que no. Aguilar se tiene confianza. Aguilar. Vamos Aguilar. Moisés. Gol. Balazo. Tercero del Inter. Sacando la de Nilsson, que era muy especial por el contexto. Este me parece que fue el penal más nervioso, porque hace rato ya había autorizado Ferreira. Moisés saca un disparo muy arriesgado. Esta vez por primera vez el arquero acierta el palo, por eso la descarga lateral. Al ángulo superior izquierdo. Aguilar fue abajo, inalcanzable para llegar a esa pelota para el 3-2. El lateral que lo grita con todo también. Este es Brian. Ojeda. Hizo un gran partido Ojeda, señores. Brian, por favor, te pido. Por favor, Brian. Tercero para Olimpia, Brian. De derecha. ¡Gol de Olimpia! Y he cambiado, pero muy parecido al de Moisés, bien arriba, imposible para el arquero, hasta en estos son parecidos, En este set los arqueros acertaron, pero se encontraron con pateadores que le dieron mucha altura. Claro, por eso está 3-3. Realmente pegarle fuerte arriba es el secreto. En los últimos 3 penales va el Inter. Aguilar tiene que atajar una. En la de 5 tiene que atajar una Alfredo Aguilar. Vamos a ver si es esta para el cuarto penal del equipo local. Señores, cuarto penal para el Inter, Mauricio. Se fue la señal. A ver.
Por Dios, se fue la señal. Mauricio, se fue la señal de la televisión de origen. Vamos a ver. 3-3 el partido. Tanda de penales. Mauricio. Atención. Mauricio le va a pegar. Gol de Mauricio. Gol de Mauricio. Cuarto penal para Olimpia. Gol de Mauricio. Cuarto penal para Olimpia. Cuarto penal para Olimpia. Atención, 4-3 arriba. El equipo de Internacional. Cuarto penal. Va. Gol de Olimpia. 4-4. Gola. Gol de Olimpia. Gol de Olimpia. 4-4. Se fue la señal. 4-4. Convirtió. No estamos pudiendo ver la señal. Quinto penal ahora para el Internacional. Estamos siguiendo a través de otra vía. Quinto penal. Vuelve todos, señores. Richard convirtió el cuarto. Richard convirtió el cuarto. 4-4. Hasta esto tiene el partido. Nos van a matar del corazón, Federico Jun. Para recuerdo. Menos mal que volvió para el quinto. Y este sí tiene que ser el Aguilar. Alfredo, uno de los 5. Justamente ante Gallardo, que ha tenido tantos problemas para definir en los 90. Va Thiago Gallardo. Thiago Gallardo está listo, señores. Vamos a ver. Quinto penal, le tengo fe a Aguilar. Esta no convierte Thiago. Esta no tiene que convertir Thiago. ¡Afuera! ¡Afuera! Olimpia acaricia los cuartos de final. Thiago le pega la Juventud. Como habíamos sufrido en la Copa América, supongo que será Derlis, un tipo de mucho carácter, que lo vimos en el 2015 con la selección, que no se amilanó en el 2019 más allá de sus antecedentes. Y sería un cierre perfecto para que entre los jugadores de campo fue el mejor y que en los pies de González esté el paso a cuartos de final. Vamos Derlis, por supuesto que en el podio está segundo con el gran rendimiento de la segunda etapa, como en Chile 2015 eliminando a Brasil con tiro penal. Qué lindo sería Derlis, ya está llorando. Vamos Derlis González para el quinto y Olimpia va contra Flamengo. Olimpia va a cuartos. Créanme que